Suscríbete a la Panterita. Que ha convulsionado sin dudas el fútbol paraguayo, donde hay tantas dudas, preguntas. Hablaba el colega acá, el periodista mexicano, que Ignacio Suárez, que bueno, lanzó ayer la bomba, y lógicamente comenzamos nosotros después a las 19 horas con Federico y con Miguel a intentar hablar con Gerardo Acosta. La comunicación no era muy buena. También con Pedro Aldave, nos gustaría hablar con Vareiro. Están los posteos que estamos viendo nosotros. Lo de Rodney Vareiro. Estamos viendo los posteos donde en ABC TV se ve, y esto le contamos a la gente de la radio que toma nuestra señal 107.1 también. Pedro Aldave, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien. Buenas tardes, buen día. Con este tema acá que me están llamando toda la... Sí, seguro, Pedro. Te agradecemos que nos vuelvas a atender. Bueno, pero si puedes levantar un poquito más tu voz o acercarte al teléfono, te voy a agradecer. Te escucho. Ahora te escuchamos perfecto. Pedro, recién hablábamos con el periodista Suárez de México, y él vuelve a sostener que hay una carpeta abierta, una investigación, hay una ya cuestión judicial en Buenos Aires en tu contra. Bueno, que diga lo que quiera, yo te digo que no. A ver, si hay, te digo, que aparte que tiene que después haber una investigación abierta de cualquier cosa en contra de cualquiera, y después de ahí que sea culpable. Pero en este caso no hay nada. ¿A vos no te llegó nunca ninguna notificación, Pedro? ¿Y por qué motivo? Explícame. Me está diciendo que conozco de una operación con un tipo que no conozco, que nunca hice nada. Está diciendo que pongo jugadores en la selección que nunca jugaron en la selección. No, yo no, te digo la verdad, no le doy entidad al periodista. Primero porque no me llamó antes de publicar nada para buscar un descargo. Segundo porque todo el mundo en México sabe la trayectoria de él. No pasa nada, yo no tengo problema. Si no te diría, no. Aparte no reviste seriedad, digamos. Es un tema periodístico, a mí no te contesto todo, obviamente, pero no lo tomo seriamente al periodista. Ajá. Pedro, escucha un poquitito, por favor, te pido paciencia. Escucha al aire, por favor, esto. Son cuentas personales de diferentes de diferentes personajes, de Appleyard, de Harrison, de todos, y entonces está siguiendo la ruta del dinero, porque a la mejor ahí llegó, si el que está imputado, como Juan Aldave, alguna de sus empresas transfirió dinero a Appleyard, y Appleyard le transfirió dinero a alguna de las cuentas de Harrison, a algún familiar, algún prestanombre, bueno, pues van a empezar a aparecer, y les puede pintar responsabilidades, y porque no va porque tendrán que justificar el origen del dinero. ¿Escuchaste, Pedro? Esto declaraba recién con Mabel Renfeld, Federico Arias y Pablo Guerrero, nuestros compañeros de la mañana. Me dijo Juan, que me llamo Juan. Escuchá, no tiene seriedad. Aparte, te digo la verdad, estamos analizando una situación que no existe. No existe, está todo en un TMS, está todo hecho. Preguntar al abogado, no hay ningún problema. No lo conozco el periodista, no sé de qué me está hablando. No tengo una causa en Argentina, si la tuviera te la digo. No hay ningún problema, no es nada, no es malo tampoco. Con 500.000 contratos que preparé en 30 años alguna vez, en alguna causa puede caer algún problema, pero no es este el caso, así que... Aparte que le va a interesar a la justicia argentina lo que haga Harrison, que es paraguayo, con un club mexicano. Explícamela, no entiendo. No, estoy tirado de los pelos, ¿qué quiere que te diga? Pero vamos a averiguar quién es el periodista ahora, vamos a buscar la trayectoria del periodista, qué se dedica, cuál es que hizo, cuánta denuncia tiene. Investiguemos el periodista en vez de investigarlo a Harrison, o a mí, qué sé yo, primero, para ver con quién estamos hablando. Así que no reviste seriedad para mí. Pero obviamente hay un microclima y en el tema político un trasfondo que yo creo saber dónde viene, como te dije ayer, pero bueno, tampoco quiero caer en la del periodista para decir vos sos esto, aquel el otro y defenderme con cualquier barbaridad. Estoy tranquilo. Mi trayectoria me defiende a mí.
Y si yo te digo que no, es no. Ahora, cuando sea así, te digo sí. Pedro, tu nombre salta por el caso en la Argentina, entonces te consulto cuál es tu relación con Pérez Jáurena. ¿Con quién? Con Pérez, Uriel Pérez Jáurena. Ninguna. Cero. No, nunca hice una operación con él. ¿Y la de Playmaker de Sport Management? No vendimos un caramelo con él, nunca en mi vida. Claro, porque tu nombre se conecta a este caso que vos decís que vos no estás A mi nombre lo conectan. No. En este caso, tu nombre queda conectado en en los archivos periodísticos que tienen acceso a la carpeta fiscal, porque aparecen varias empresas de este empresario uruguayo. Sí, está bien. Y allí aparece argentino. Playmaker y te cita, por eso la consulta. No, eso lo armaron. Eso está armado, que lo pegan con esto. No lo conozco, llamando a la revista. Que no sabe si me conocen. Sí, lo conozco, como te conozco a vos, como conozco a 50 personas, pero nunca hice nada. ¿No? En 30 años conozco a todo el mundo. Pero con él no hice nada. ¿No? Es político, está tirado de los pelos, ahora lo meten a la federación, porque la federación va a pegar más. Porque si esta información, en vez de decir asociación, decía, no sé, Juan Pérez, vos no lo levantás, nadie lo levanta. Entonces, y te meten la política. Sabemos por dónde, yo sé por dónde viene, pero no, creo en la del periodista. No, yo te preguntaba porque esto no es del periodista mexicano, sino de la prensa argentina, cuando habían hecho los allanamientos en septiembre. Ganaron en Gozo, sí, está bien. O sea, entonces... ¿De dónde salió la prensa argentina que yo estoy imputado, que me iba a ganar? No, de allí no. Esa parte sí me parece que es del periodista... Dice que está imputado en una causa que dice NN, no sé cuánto, NN, que es Natalia. No sé. Y Playmaker sí hizo negocios con este empresario uruguayo. Que yo sepa, no. Yo desde el 2019 que no tengo más nada que ver con Playmaker, pero cuando yo estaba, no. Playmaker es la empresa que vos junto a Playar habían creado, ¿no? Sí, hace tiempo atrás, sí. Y vos decís que en el 2019 te saliste de la empresa. Sí, no es que me salí, no iba más y llegué a un acuerdo y salí, sí. Vendí las acciones. Cuando decís que sabes más o menos de dónde viene, ¿de dónde viene? No te lo voy a decir porque si no soy el periodista. Vamos a investigar el periodista, vamos a investigar vamos a ver qué paso seguir con el abogado, con calma, tranquilo y lo resolveremos. Yo le pregunté... Así, no quiero entrar en una polémica. Pedro, le pregunté al periodista Suárez si lo conocía a Nazareno Marcollese y él decía que no lo conoce. Yo no sé, te vuelvo a repetir, yo no quiero ni hablar del periodista. No, digo porque anoche decías que... ¿Cuál es la carrera del periodista? Claro. Anoche discúlpame. ¿Cuál es la carrera del periodista, Pedro? Porque no es la primera vez que estás diciendo. No, esto es nuevo, vamos a investigar a ver quién es. No, yo lo que iba... Pero vos tenés dudas, vos tenés dudas o tenés información de la honorabilidad o de la carrera periodística seria o no de este periodista. Yo no tengo duda de nadie, yo no puedo hablar a nadie. Si no, sería el periodista. No puedo hablar mal de nadie que no conozco. Pero bueno, ya que un tipo está aseverando un montón de cosas, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Con calma, como tiene que ser, ¿no? Periodísticamente. No, entiendo. Yo le preguntaba, te digo, Pedro, porque anoche nos decía al final de la charla que manejaba más o menos de dónde puede venir y que sería de alguien que se dedica a lo mismo y sabemos que hubo un momento trabajaron de cerca con Marcollese, Nazareno Marcollese, y le preguntábamos, que creo que tiene mucho acceso a lo grande de México, específicamente a la América, y dijo que no lo conocía. Y bueno, evidentemente... Si esta persona tenía tanto acceso a México todo y no lo conoce, entonces no. Bueno, ahí está, a eso quería ir. Periodista, si no tiene tanta información. Yo, sin ser periodista, sé todos los periodistas que trabajan en Paraguay. Por eso. No soy periodista, entonces su análisis periodístico no es tan bueno, entonces. Ahí empezamos con... ¿Te molesta que, bueno, seguramente está muy molesto por varias cosas, ¿verdad? Pero el tema que hasta tocó el tema del avión privado también?
Mi papá tenía el campeón. Yo tengo 14 años. 14 años. A mí no me molesta nada. Vamos a ver ahora qué es, quién es. Yo no tengo nada, no tengo ningún problema. Si tengo un problema, lo soluciono, pero no lo tengo, no lo tuve nunca. O evidentemente algo personal, que ya se hace después político, ya me cada PF, bueno, después ya veremos. Esto del tiempo pone todas las cosas en su lugar. Yo te digo lo que pienso. Tampoco quiero hacer una polémica, ¿no? No quiero hacer una polémica. No le quiero dar entidad a alguien que para mí no la tiene. Obviamente llega un momento que ya hay cosas que rebalsan el vaso, ¿no? Ahora, Pedro, pasa todo lo que él dijo que pasó, bueno, me callaré, se metió en mi casa, veo cómo me defiende, pero yo creo que está mintiendo. Ahora, Pedro, él habló en el programa de Mabel diciendo que dentro de la investigación hay audios WhatsApp donde hay varias personas hablando en el WhatsApp y hay chats también de WhatsApp donde inclusive hablan de que supuestamente había maniobras para manejar jugadores, llevar jugadores a la selección, ¿verdad? Y después venderlos, ¿verdad? Audio mío, ¿y a quién? ¿Vos no tenés ningún audio, no estás tranquilo en ese sentido, te pregunto? ¿Audio con quién voy a tener yo? ¿Con alguien de la selección? Pero yo no hablo con nadie de la selección, que gane la selección. 30 años en el juego se pone solo en la selección. Si fuera por poner a uno, pongo a mí con la selección. Dura un partido, no matan a los dos. Estamos todos locos, ¿no? No tenía audio, WhatsApp, que va a jugar la selección, es una novela. Ahora le quiere poner colorido a su nota. Federico, llegó a hablar de la selección, ¿verdad? No, claro, habló de una sub-21 donde él cita a Pleyar, ¿verdad? Que le llama a alguien que cita al ayudante de Berizzo para decirle que convoca a un jugador que le dé una mano porque necesita transferirlo al jugador. Es lo que dijo textualmente, Pedro, el periodista Suárez. Que eso está dentro del expediente al que tuvo acceso. Pero no, te digo la verdad, es una risa esto, pero bueno, yo te contesto porque ustedes son serios, pero ya no tengo más nada que decir de este tema, no reviste seriedad. Yo no tengo ningún audio, nada. Estamos haciendo como si fuera un debate de algo que no existe, o sea que yo te contesto todo, te lo respeto a ustedes, pero no le puedo dar entidad a alguien que viene tirado de los pelos con cualquier cosa. Te pregunto lo siguiente, Pedro. ¿Vas a accionar contra este periodista? ¿Vas a esperar? Es una posibilidad, vamos a estudiarlo. Hasta ahora no pensaba hacer nada, porque la verdad que estoy acostumbrado también a que, viste cómo este mundo que seguía que si no tendría que accionar con todo el mundo, pero bueno, es una posibilidad porque ya están mezclando un montón de cosas, aparte ya mezcla la selección, ya lo hace político, que en la selección, que en medio de la eliminatoria, donde no están bien las cosas, que se pueden llegar a revertir pero tan difíciles, años políticos, ya empiezo a pensar distinto algunas cosas, empiezo a saber más o menos por el lado que yo pienso que viene, pero vamos a ver. Yo te vuelvo a repetir, vos cuando alguien te injuria o te dice algo, tenés que ver de dónde viene también. Hay que investigar un poquito el periodista, cuál fue su historia. Habría que investigar un poco quién es el que te está haciendo todo este tipo de acusación. Entonces, partamos de esa base. Y después veremos. Yo, te digo la verdad, voy a pensar qué voy a hacer y ya veré con los abogados. A ver yo estoy muy tranquilo con este tema, no, obviamente tengo amigos, se escuchan las cosas, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca y tampoco le voy a sacar el cuerpo, pero bueno, es fuerte que digan que uno está imputado en algo, bueno, capaz que me imputan mañana, capaz que el periodista sabe más que el juzgado, no sé. También, Pedro, cuando vos decís que algo político contra la PF, también a nosotros se nos despierta el interés, ¿verdad? Decimos a la pucha. No tenés ninguna duda.
Y yo a otra altura, Yo sí, porque ¿cuál sería el interés de un periodista mexicano en mover a la APF? ¿Quién es? la movida de la APF? Ahora, si ves si el periodista es el mejor periodista de México, reputable, un fenómeno de la investigación, y que todas sus investigaciones terminaron bien y es un fenómeno, bueno, listo, vamos a poner una alerta. Ahora, hay periodistas y periodistas, también hay algunos que son amarillistas, otros que están acá, otros que buscan ruido por un lado, ruido por el otro, qué sé yo. Depende, todo depende de dónde viene la fuente, ¿no? Nos llama a la fuente siempre. Lo vemos en la escuela de periodismo que dice siempre. Hay que ir a la fuente. Del momento que él hace un informe y no te llama a vos o a mí, que tiene mi teléfono todos los productores de todos los radios de todos lados de Sudamérica, a preguntarme, aunque sea para sacarme al final, si esto es verdad o mentira, ya no tiene entidad para mí. Pedro, lo último. Sí, ¿qué iba a decir? ¿Al final qué? No me acuerdo. O sea, no le das identidad a lo que vos decís y ver la reputación del periodista. No, dije que quiero verla, quiero ver quién es. Sí. Porque vos no podés hablar con una cierta, con una liviandad de un montón de personas, de un montón de gente, inventar un escudo que se rompe, que sale en dólares. No me joda, el escudo es de nuestra selección, el escudo. No hay que inventó el escudo de México, O sea, está en México. Lo mismo que yo mañana me voy a hacer un informe de los mexicanos que están en México y saque un escudo del ABC o de donde sea con el escudo mexicano roto, el cartel de... ¿A dónde estamos? ¿No es político para vos? Bueno, listo. Si no es político no entiendo más nada yo. Me parece una falta de respeto. Yo me la como, a mí me dicen, me pueden decir 200 cosas, hay que comprobarlo. Yo te digo lo que yo soy, que no estoy imputado, yo te lo digo, listo. Ya está, vos me podés creer, no, podés averiguar, podés hacer lo que vos quieras. Yo te digo que no, hoy, en 10 minutos, mañana, dentro de un año, no sé. Pérez nunca hizo ninguna operación, ninguna, cero, menos 10, no van a encontrar nada, podés buscarlo, Pérez, ponerle de torturarlo, nunca hice nada. O sea que no sé, ya ahí hay dos mentiras. Ya arrancó con dos mentiras, entonces ¿para qué voy a creer un tipo? Ya me mintió una vez, me mintió dos. Yo no le doy identidad, pero si me ponen el escudo de mi selección, el escudo de mi federación, con dólares, con el otro, ya no me gusta. ¿Cuáles son las dos primeras mentiras con las que arrancó Pedro? Que estoy imputado, que soy socio de Pérez, que no soy imputado, no soy socio de Pérez. Es todo mentira, no sé. Pero pasa que vos me estás haciendo preguntas para confrontarme con una persona que, como si vos fuera que, no sé, que hace 10 minutos que estoy acá, y que vos al periodista hubiera hecho 50 notas y supieras quién es. Vos sabés quién soy yo, ¿no? Claro, Pedro, claro, te conozco. Bueno, 30 años tenés 30 años de trabajar en el fútbol paraguayo, claro, pero Pedro, por eso. Lo que nosotros como periodistas debemos hacer, permitime decirte esto, es escucharle a este señor. Yo no lo conozco, es la primera vez que escucho su nombre, creo que acá todos también, ¿verdad? La fuente, listo, buscar la fuente. Bueno, pero Pedro, debo de preguntarte a vos para que vos te defiendas y vos puedas decir lo que vos... Que yo no me puedo defender de... Yo peso 120 kilos, viene mi hijo, me mete una piña, no le meto una patada en la cabeza. Lo tranquilizo, digo, quédate tranquilo, traigo un poquito. No lo digo que este señor sea mi hijo, ni que sea menos, ni que sea más, simplemente que no lo conozco, me está hablando de algo que no... Me está hablando desde México. O sea, eso que él publicó en cuanto a tu persona no existe, ¿no? Digo no. Lo conocí a Pérez, digo no. Ya está. No hay mucha vuelta. Y le veo la parte política por cómo monta la operación. ¿Entendés? La operación de prensa, estoy hablando, ¿no? Entiendo. Pedro, lo último. Habló de WhatsApp. ¿Vos estabas en algún grupo de WhatsApp? No. ¿Intercambiabas WhatsApp o audios WhatsApp con estas personas mencionadas como Juan Gabriel Apleyar o Uribe o Gerardo Acosta? Es que yo lo conozco a Uribe, no sé quién es con Apleyar, sí, mandé de 20 audios, pero nunca hablar de que va a poner en la selección. Esos son de la escuela primaria, ¿no? Porque...
te vuelvo a repetir, o vos te pensás que si yo mañana aquí, no sé, agarramos un jugador de un equipo, no quiero nombrar a nadie, un jugador medio, malo, y lo metemos en la selección, mañana vale plata, va a jugar en la selección, debuta mañana, nos ponemos contra el viejo amor, con Brasil, no juega el primer partido. Lo ponemos de titular, ¿vos te parece que se va a vender si no toca dos pelotas? No se pone solo en la selección. Le están faltando respeto a los jugadores también. ¿Cómo se va a poner un jugador en la selección? ¿Por qué? ¿Cuál es el negocio de poner un jugador en la selección? No entiendo. ¿Quién es malo? Y no tiene nivel de selección. Según lo que él publica es que cotiza el hecho de que se ha convocado a la selección y que justamente hace referencia... Es una verdad. No, pero eso es hace lógico. referencia a jugadores que supuestamente fueron convocados para que ni siquiera jugaron, pero para que pueda justificarse Claro, pero la negociación. Eso mismo decía... No, que eso mismo Pedro decía, el Suárez decía que eso pasa en México, en Argentina, en Paraguay, en todos lados pasa. Jugador convocado por la selección vale más. Eso está en el inconsciente popular, en el colectivo de la gente. Porque tampoco es así. Pero decime un jugador, porque hay técnicos que le ven a un jugador ciertas cosas que por ahí a vos no te gusta, pero le da otra cosa en la cancha, le da otra cosa tácticamente, le da otra cosa en el grupo. Por eso a veces uno dice, no, porque este lo llevó a tal, y por ahí el tipo positivo en el grupo, apoya, qué sé yo, el fútbol es un colectivo, muchas veces, si no serían todos números 10, pero hay números 3, números 5, números 6, y hay de todo, hay que jugar mal, hay que pegan, hay que clarificar la jugada, qué sé yo, es un plantel, o sea que, pero la pregunta es, te tienes 5 jugadores, a ver, dame uno, no me digas 5, decime uno, que la cuesta de 600 ya vendido. No, hay que separar la cosa, por ejemplo, disculpame, pero es una realidad, déjame Pedro terminar, es una realidad no cayendo en esta maniobra, jugador, cuando viene, vos sabés más que nadie, cuando viene un club de afuera y hay un jugador que anda bien, y de repente no es convocado a la selección, te dicen, ¿por qué no juega en la selección? Hay jugadores que en la selección hicieron grandes partidos, uno que le venían siguiendo, a ver, Marcelo Tigarribia, en su mejor momento, hace una gran Copa América, en Argentina, claro, hace una gran Copa América en Argentina, y he venido a Europa, porque esa es una realidad, el jugador en la selección se cotiza más porque es la selección, la palabra te dice todo. Ahora está el tema de alguna convocatoria que uno no entiende. Yo le decía hoy, cuando estaba hablando con Mabel y Pablo esta mañana temprano, yo la única convocatoria que de la selección que nunca entendí era del mudo, ¿cómo se llama el mudo? Villalba. El mudo Villalba. Aquel jugador que Mudo Villalba, que no lo conocía nadie, esa fue la única que a mí me preguntan qué pasó, y bueno, y fue convocado una sola vez, partido contra Perú, pero después el resto yo creo que han tenido nivel de selección. Fue un puntal en el Newell del Tata del 2003, era el mejor jugador, lo que pasa es que después tuvo un problema de una lesión. Claro, vino en el 2015 y había otro de repente. Pedro, a lo que vos te preguntabas, hay un valor. O sea, cuando vos decís, ¿cuál es el valor de estar en la selección? Está ese valor. O sea, y no es solamente limitante a la mayor, a la menor. Los jugadores de afuera van a comprar porque están en la selección. Entonces estarían todos jugando en Europa. No, pero... y todo para ir a Europa. Pero invirtiendo la ecuación, si no está en la selección, hay jugadores que no se pueden vender. Hay mercados que utilizan... Por eso inclusive el colega hablaba... Brian Ojeda, por ejemplo, Brian Ojeda lo convoca a la selección y viaja. La palabra candado le dijo a ustedes. Sí. Esa no es una metáfora, o sea, es el tema del requisito, o sea, existe ese requisito, tampoco... Claro. Solamente en Inglaterra existe el requisito. Desde el punto de vista reglamentario, ¿verdad? Pero también está claro que, hay muchos ejemplos, está bien. El fútbol mexicano quizás no mira tanto eso. Se fueron Escobar, Valdés, muy jóvenes, quizás sin selección, no, claro, pero tuvieron militancia sub-20 y compañía. Lo que digo que los mejores generalmente están en la selección. Esa es una cuestión muy clara, y que el jugador bueno cuando tiene selección se cotiza un poco más. Pasó con Villasanti, Arzamendia, buenos jugadores que Cerro siempre quería vender, pero tuvieron una trayectoria importante en la selección y se van. Ese es el punto. Bueno, pero para vos... Yo no soy representante ni de Villasanti ni de Arzamendia, está claro. No, yo no estoy diciendo que lo seas. ¿Nivel para jugar en la selección? Claro, pero me está escuchando bien, Pedro. Estoy diciendo que venían bien, que se ganaron un lugar en la selección. Villasanti de 20 partidos jugó 19 muy bien,
y se fue bien transferido, eso estoy diciendo. No estoy diciendo que fueron, ojo que no se escuche mal, Arzamendia también lo venían siguiendo hace mucho, se fue muy bien transferido porque hizo la cosa bien en la selección. Estoy mencionando eso. El caso de Tacuara que yo estoy hablando, yo cuando lo vendí a Tacuara a Europa no había jugado en la selección todavía. Es una excepción, la rompió Ñol y fue una... Martino, mi amigo, lo llevé yo a Paraguay en el 2002 y Tacuara no jugaba en la selección, ¿qué tiene que ver? No, lo que pasa es que todos estamos hablando, creo, el mismo idioma, que un jugador bueno se pone en la selección y muchas veces después de la selección surge la transferencia, porque especialmente a Europa, porque le interesa más un jugador de selección. Pero que está claro, por eso yo decía que la única convocatoria por ahí me llamó la atención fue la del Mudo, después el resto bien convocado, algunos jugadores, vos criticás por ejemplo a Gastón Jiménez, pero Jiménez estaba leyendo el jugador mejor pago el amigo Rizzo que en este momento, ¿verdad? O sea, algo tiene que por ahí nos mostró acá, pero después el resto me parece que... Conformar una lista la selección también, hay muchos jugadores que vienen y no juegan unos minutos. Y por convocarlos sin jugar tampoco se va a cotizar el jugador se lo está jugando. Hay jugadores que vienen y juegan 11. Eso yo, el partido no se ve para que entren y no entran, y por ahí lo tenés para completar las prácticas, para viajar, pues si se lesiona, entre arquero, uno no juega, a veces 4, o sea que, a ver, no reviste seriedad, la verdad para mí no reviste seriedad, por eso te estoy diciendo. Y el tema de las selecciones es el que juega bien va a jugar y el que no juega bien no va a jugar. Yo tengo este Rupa, me encanta a mí, y no lo llevaron nunca a la selección. Y para mí tiene nivel de selección el de Nacional. ¿Quién? ¿Arrua? Sí. Sí, claro. El jugador tendría que estar. Que inventa pases, pues, entre líneas, clarifica jugadas, que es lo que le hace falta para mí a la selección, y no lo convocan. Y, bueno, no lo convocan. Melgarejo la estaba rompiendo y no lo convocó. En la primera convocatoria de Barcelona no tuvo, qué sé yo. Entonces, caso que sí, caso que no, pero así es. De ahí aseverar que se vende los jugadores es un guión. No, claro, lo que decía este periodista Suárez, primero que es algo general, quizá pase en muchos países alguna cuestión de esas, lo que decía él que escuchó el audio de una imposición de un representante que le comunicaba a otros que hablen con el ayudante Berizzo, fue bien puntual para convocar a una selección, aquella sub-21 que participó en los sudamericanos. De ahí salió el tema, Pedro. El resto ahora sí que todo, no. Sub-21, yo no mandé ningún audio. Olvídate, no, el mío no es, yo no tengo ni idea y no voy a hacer eso tampoco. Y mañana yo te puedo mandar un audio a vos acá, te digo, mirá que nos encontramos a las 6 y yo no estoy. ¿Qué sé yo? A mí los audios, a mí venimos con pruebas serias. Partamos la base que no quiero hablar del hombre porque la verdad que va mal guionado, no se está diciendo, no. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a esperar, a ver cuál es la realidad de todo esto. ¿Vos decís que se va a saber el trasfondo en algún momento, Pedro? Sí, se va a tener que saber, sí. Vamos a intentar que se sepa, pero igual vamos a investigar la fuente primero. Ajá. Pedro, para cerrar... Estamos dando identidad, por ahí le estamos dando identidad a alguien que tiene tan buena trayectoria en el mundo del periodismo. Pero por ahí sí, por ahí me estoy equivocando y un eximio periodista investigativo. Pedro, para cerrar, ¿estás con la conciencia tranquila? Siempre. Gracias por atendernos, Pedro. Dale. Muy amable, muy gentil. Pedro Aldave, representante de jugadores. Yo esa última parte, porque, a ver, ya que somos radio, ¿no? O sea, en algún momento se va a poder explicar cómo viene la mano, pero tampoco. ¿Cómo que tiene que ver que esté en la selección? Y me parece que esa es la parte que sí la APF, que está guardando un silencio bastante prolongado, debería salir a aclarar, porque lo que... Te debo decir que ayer habló Canónico. No, ya sé, pero hasta ahora son... Que es gerente... Ver, Bruno, son comunicados legales. No, porque le preguntamos si Harrison va a hablar, y lo que él dijo es, no va a hablar por ahora, y que él fue
nombrado como representante Ahí ya me de la parece, Asociación claro. Paraguaya de Fútbol para hablar sobre este tema. A mí las posturas políticas, cuando hay un hecho que, perfecto, también está en su derecho de decir, no, es un montón de mentiras, faulas, pero tampoco te pueden tomar el pelo de decir, ¿cuál es el valor de estar en una selección? O el tema de que se jactan los empresarios de decir, mira cuántos jugadores yo tengo en tal club o en tal selección. O sea, tampoco nos hagamos. Entonces, cuando hay algo, y repito, como el periodista les contaba a Federico, a Mabel y a Pablo, esta ya es la cuarta entrega. Él ya en la tercera entrega dio, por ejemplo, detalles del avión. ¿Por qué salta tanto? Porque El tema del avión, ¿querés explicar? Porque la audiencia se renueva y no sabe a lo mejor de qué estamos hablando. bueno, como recién Aldave también dijo, y me parece, ese sí podemos ya un detalle más de color, ¿verdad? ¿Cuál es, Dani? El tema de, tiene un avión, Sí, claro, un claro. empresario. No, yo le explicaba y según- en ese momento a Mabel Por el eso, tema de... pero, o sea, según fueron la- grandes transferencias. Pero yo entiendo, según la publicación, le compra a la esposa de Nicolás Leos. Que en aquel momento no era viuda todavía. Claro, y que en ese avión, por ejemplo, había estado un expresidente que en el artículo de hace ya semanas estuvo Fernando Lugo. Entonces, voy a retomar nomás. No es que ayer se destapa, sino que es la cuarta. Lógicamente acá tiene un impacto importante y para mí esa parte, porque para mí este caso tiene dos aristas muy importantes y cada uno va a elegir cuál es más importante, pero no me van a decir que ninguna es importante o las dos no tienen importancia. La primera, que es la más compleja, el término que usan de cártel no es tampoco de este periodista, porque ese es un término que colocó otro periodista mexicano de Quintana Roo cuando hizo la conexión de algo que él denominó cártel del gol, donde por ejemplo está involucrado un hombre que en ese momento se le conocía como el hombre fantasma, Greg Taylor, un norteamericano mexicano. Entonces, allí por ejemplo, en eso se le descubre a Gustavo Matosas, técnico que estuvo por ejemplo en Cerro, porque salta un audio donde él, el famoso, claro, su porcentaje. Cuando se divulga esa investigación, el equipo que lo había contratado lo echa, porque era un audio de cuando estaba en el León. Tiene sus trasfondos. ¿Por qué? Porque el representante a quien lo habían pillado había sido vetado y que había trabajado también. Entonces, por eso lo del término que utilizan, que lógicamente impacta por esa conexión que tenemos con lo que significa México y otros negocios. La parte donde uno dice, espera, es cuando nombran lo de la selección nacional. Y me pareció cuando el periodista le decía, es algo que no está documentado, pero se habla. Entonces, para mí eso no es descabellado. Entonces, cuando el DAE me dice, no, ¿y cuál es el valor? Porque su enfoque es el buen jugador. Acá lo que se pregunta es, ¿y el que no merece estar y está? Entonces, sabiendo que ese es un campo subjetivo, y por lo que le dijo, el único parámetro es la sub-23 del preolímpico de Colombia. El que acá cuando hablamos de cuál debe ser el futuro de la selección, yo te puedo decir, mira, la saga central fue Pulpito y Choco, pero también veo y había 4 o 5 jugadores de General Díaz. Entonces, claro que hay elementos para uno decir, espera, ¿qué está pasando acá? Y más cuando no hay es uno que entra porque no viene Ferreira, Vareiro. que es Vareiro, Sergio que Vareiro. después transferido al Necaxa, Necaxa, y y cuando juega vos en decías Necaxa. lo del Mudo, yo pensé que hablabas del Mudo Valdés, porque Sí, sí, sí. el Mudo Valdés es convocado por Berizzo, estando en el San Lorenzo de Orteman, juega un solo partido, creo que nunca más Esa después fue fue convocado, la gira- y él es vendido al fútbol mexicano. La gira Perú-México, ¿verdad? Claro, que selecciona a Robert Pirida Mota. Entonces, me parece que hay algunas aristas que Pero merecen. este caso es puntual. Pero a ver, acá lo que yo, acá quiero profundizar, porque es interesante lo que está diciendo Dani. Esta es una investigación periodística, es el 4º capítulo. Lo que a mí me gustaría es, porque acá hablan de audios WhatsApp, Claro. de chats y compañía, y si está involucrado el presidente Robert Harrison, y si
hay un técnico o un asistente técnico hablando en nombre de quién, porque eso es lo grave. Para mí eso, si se llega a demostrar y se llega a poner sobre la mesa, entonces Robert Harrison tendría que irse mañana. No, hoy, ayer. Hoy, claro, bueno, es una forma de no, decir, Dani. entiendo, claro, yo exagero nomás tu figura. Porque lo que denuncia este periodista es muy grave, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos esperando ahora son las pruebas. Perdón, pero ese caso, Bruno, Adam no es, de Vareiro no es. No, por eso te digo, el Tiene caso que de... ser- No, por pero eso... se agarra por eso, Dani. No. Por eso te digo, el periodista agarra el caso de Adam Vareiro para el público mexicano. A mí el caso de Adam Vareiro... Pero Adam estaba marcando goles en Turquía, o sea, no es que era un Pero se da a entender, por Dani, eso- que él en no Olimpia, es la selección. en no, Olimpia no es que Cerro, Olimpia Cerro lo querían en su momento cuando estaba en Nacional, ¿se acuerdan? Sí, no, yo entiendo, a ver, pero Ariel, ¿sabes qué? Ese dan a entender, yo creo que muchas veces el dan a entender se utiliza como un mecanismo de defensa. No, o sea, yo leo y para mí son dos casos diferentes. El caso de Vareiro, lo que hace el periodista es para demostrar, según lo que él maneja, cuánta diferencia dejan entre lo que paga el comprador y lo que recibe el vendedor. De parte de los intermediarios van a decir, no, pero esa es la comisión, esa es la gestión. A mí, la otra parte, la que preocupa es el tema del manejo de la selección. Y más cuando hoy, porque él también dice, yo dejé pasar muchas cosas que son irrelevantes y que uno le entiende. Por eso él hasta se porque él sorprendió. interesa a Claro, México, o sea, solo tiene que pero ver cuando con México. él les contaba a Mabel, a Federico, mira, hay alguien que ni siquiera es sugerencia, casi le obliga a decirle al ayudante de Berizzo, y cuando menciona, por ejemplo, el caso de los jugadores del Olimpia, o la situación del entonces presidente Marco Trovato, o sea, uno dice, ojalá tuviésemos acceso a lo que vio el periodista mexicano y que, según su criterio periodístico, Él no era sabe que importante. dijo Dani, perdón, en la nota con Mabel, él dijo, yo escuché los audios, él tiene los audios. No, Él tiene los Por audios. eso. Entonces, por eso pero la parte final cuando Mabel le dice, yo la pregunta yo que me hago, estamos acá abiertos. ¿por qué no publica esos audios? Porque para él, o sea, cuando él arma su reportaje, eso era de poca importancia. Ahora es importante para nosotros, por eso en la entrevista cierra Mabel diciéndole, mira, aparte somos los audios, ABC y si querés traer acá, nosotros con gusto. Porque yo, o sea, claro, pero él lo dijo de él es bien. criterio periodístico, no es omisión. Porque si era No, omisión... disculpame, pero vos tenés no, el audio, no, ¿por qué él- no enviar a ABC, porque a no los Mabel tiene. o a nosotros y se Yo no se sé, va? yo no sé si algo así, ¿cómo se dice? Viste que hoy, voy a poner el ejemplo. Viste que hoy inclusive puede mandar tipo una foto que ves una vez y desaparece. Porque él accede. Claro, ese es el tema. Yo le al expediente. pregunté si él tenía, me dijo no, yo accedo al expediente. Debo decir, porque acá estamos todos, y le preguntamos al lado y dijo no, yo no quiero hablar de eso. Debo decir que la otra corriente, desconfía que él accede a los expedientes gracias al abogado de Nazareno Marco Yese, que también está dentro de esta investigación, que por la ruptura que tuvo con Aldave, ¿verdad? Entregó todo esto, la posibilidad Pero a este en esta periodista. Argentina no, en la ruta del Y gol. lo sí. digo yo ahora así porque es la deducción que uno saca y con conocimiento de causa de otra gente. Doctor Gerardo Acosta, gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenos días, Bruno. Un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. Doctor, ayer no era muy escuchable la comunicación y por favor te pido si podés, bueno, vos sos mencionado en esta publicación también por el periodista Suárez. En lo que, Sí. en lo que a vos te toca, perdón, ¿qué aclaración querés hacer? Ninguna más que decir que todas las menciones que se hacen de mí son en carácter de apoderado y que eso es cierto. Yo tenía poderes de representación tanto de una empresa en Panamá que ya fue disuelta, que funcionó legalmente, que tenía sus directores panameños como corresponde, que pagó sus impuestos en Panamá, y yo tenía un poder de representación para firmar en nombre de la empresa algunos documentos, como cualquier abogado puede tenerlo, como cualquier persona, un poder hecho en Panamá, apostillado para poder usarlo en cualquier parte del mundo,
y que después también tuvo un poder de representación de una empresa con un nombre semejante en Paraguay, siempre en carácter de abogado, y eso no me convierte ni en dueño de la empresa ni en responsable de los negocios jurídicos que haga la empresa, negocios jurídicos que, sí voy a decirlo, fueron total y absolutamente legales y lícitos. Doctor, lo que publica el periodista Suárez, lo llamativo, dice, es que Nacional le vende el 50%, o sea, el 50% era de Nacional y el 50% de el Zorro Vareiro puntualmente. Y no, que no el Zorrito Vareiro, Adam Vareiro, después le vende a Aldave por $500,000 y posteriormente es transferido en un monto mayor. Eso. Ahora, te pregunto, y él dice que hay un poder exclusivo para aplayar y que él manejaba totalmente esta situación. No, ahí esas son medias verdades. A ver. La primera cosa que es mentira, si lo interpretaron así, es que los derechos económicos eran propiedad del hermano de Adam. Sí. Cuando Adam llega a Nacional en el año 2017, según lo que me contaron, por esa parte de la historia, yo no participé, digamos, como asesor jurídico de nadie. Sí vi el contrato después. Nacional le reconoce a Adam en la propiedad del 50% de sus derechos económicos al jugador, cosa que está permitido por las reglamentaciones de FIFA. Solamente pueden ser propietarios de derechos económicos los clubes o los jugadores. Un año después, en junio del 2018, el Club Nacional le compra a Adam Vareiro ese 50% en una suma de dinero, que es la que mencionaste. No es Aldave el que compra. No. Porque no, la publicación dice que es Aldave el que compró. Eso es lo que puede decir, el periodista puede decir lo que quiera. Entonces está mintiendo. Y claro, es lo que te estoy diciendo, yo tengo el contrato, Nacional le compra y Adam pide que el dinero sea depositado en la cuenta de su hermano en Estados Unidos, creo. Cosa que puede hacer, que tampoco no tiene nada de ilícito, ¿verdad? Y después de eso el jugador es transferido al Monterrey y el Monterrey le paga la totalidad del precio de transferencia pactado, le paga al Club Nacional y el Club Nacional emite una factura y recibe el dinero en su cuenta bancaria. ¿Dónde entran los representantes en toda esta historia? En que el Club Nacional le contrató a la empresa de Panamá para que gestione la transferencia del jugador, empresa cuyo accionista era un intermediario con licencia, y el reglamento de intermediario de FIFA permite que un intermediario opere por sí mismo o a través de una empresa de su propiedad. Esta empresa consigue la transferencia, luego se disuelve, y como el accionista también es accionista de una empresa en Paraguay, esta empresa, antes de disolverse, le cede los derechos de ese contrato de gestión de transferencia para que cobre el dinero a la empresa en Paraguay, y la empresa, cuando el jugador es transferido, el Club Nacional le paga a la empresa y la empresa le emite una factura al Club Nacional por el pago que se hizo. Bueno, pero doctor, acá lo que me llama la atención, ¿cómo puede ser que el periodista afirme esto? Diga que porque le están dando información errada. Perdón, doctor, que el 50% le vendió a Pedro algo que no está permitido por la FIFA, que venderle a una persona física, que cuando eso no puede pasar, solamente se pueden vender a jugador, o vender el jugador o vender el club. Pero vos me decís que tenés el documento del contrato. Tengo, o sea, yo tengo escaneados los documentos que los tiene Nacional, que los tiene el jugador, porque ellos son las partes en el proceso. Yo no tengo los originales, pero sí yo tengo escaneado, porque fui el que con el abogado Nacional redactamos el tema cuando Adam le vendió a Nacional lo que Nacional le había reconocido primeramente. De ahí que el periodista mexicano tiene una información que alguien se la proporciona, evidentemente, y le proporciona la información sin el apoyo documental, y el apoyo documental claramente dice otra cosa. ¿Vos lo vas a demandar? No. ¿Por qué, doctor? Cuidado lo que pueda decir. Y porque yo actúo como abogado, y me tiene sin cuidado lo que puede decir un periodista en México sobre mí o lo que pueda querer involucrarme. Yo tengo toda la documentación en forma de mi actuar como abogado, mi trabajo, mi profesión, y no tengo ningún problema. O sea, yo estoy hiper tranquilo con relación al trabajo que yo he desarrollado y por qué motivo he cobrado sumas de dinero en conceptos de honorarios profesionales. Todo lo tengo declarado, nada está escondido. Entonces, ¿para qué me va a estar preocupando una demanda en México, perder mi tiempo? No. Doctor, no, la demanda está en la Argentina, la denuncia, o ya es una causa que lleva un juez, un expediente abierto. La denuncia en Argentina, la denuncia en Argentina, hasta donde yo sé,
no le involucra ni a Pedro Aldave, ni al señor Harrison, ni a nadie más. Quieren pegar dentro de una investigación de un tema absolutamente diferente referido a otra persona, quieren decir que está el señor Aldave, le están tratando de imputado. Eso es mentira. Ah, No o está sea que imputado, ni jamás ha sido Harrison, llamado a declarar. ni Harrison ni Aldave están en la carpeta de la justicia argentina. El señor Aldave jamás ha sido llamado a declarar. Si estuviera imputado... Él nos yo dijo hubiera eso tenido que ahora, él declarar. nos dijo ahora. Y Harrison Y a tampoco mí me aparece. consta. Y mira, yo no tengo acceso a esa investigación, me enteré por las publicaciones periodísticas, pero ¿y de dónde, por qué tiene que aparecer el señor Harrison? ¿Cuál es el motivo? Porque esa investigación se abrió por la falta de declaración, aparentemente por una falta de declaración impositiva de transferencias hechas desde Argentina. Pero, de doctor, a México. la publicación fue muy fuerte, dice el cártel de Harrison, dice. Pero dice, y después no hay nada adentro. Cuando vos, como es mi caso, participé como abogado en varias de esas cosas que describe ahí no hay nada, son puras palabras que no tienen ningún sustento detrás. Es, como se suele decir, vos tirás bosta al ventilador para que el ventilador a ver a quién le salpica, y nada más que eso. Pero detrás de eso no hay nada. Doctor, de mi parte por lo menos la última consulta, por ahora. Sí. ¿En qué época se dio, porque ese documento sí publicó el periodista Suárez, en qué momento le dieron el poder a Apleyar para negociar lo de Vareiro? ¿Fue la era Harrison? Ahí hay un error también. Por eso, al no publicar la línea de tiempo... ¿Error de quién? Del periodista, o sea, no publica la línea de tiempo para mezclar todo. Yo no sabía, pero ya ayer Apleyar me envió el documento. En el año 2016 el señor Apleyar recibió una autorización exclusiva del Club Nacional para gestionar transferencias de jugadores del Club Nacional, sin nombre y apellido. Era el intermediario del Club Nacional ante cualquier club que pudiera tener interés en un jugador del Club Nacional. Esa autorización es absolutamente legal en el ámbito de la FIFA. Es más, es alentada por el reglamento de FIFA que los clubes tengan, así como tienen un abogado, como tienen un contador, tengan un intermediario que se encargue de sus transacciones comerciales. Entonces, en el caso específico de Adán Vareiro, la transferencia no se produce como consecuencia de la utilización de esa autorización, se produce como consecuencia, o sea, la gestión de transferencia de Adán Vareiro tiene un contrato específico firmado en agosto aproximadamente del 2018. La empresa que tiene ese contrato gestionó la transferencia y la consiguió en diciembre. O sea, hizo bien su trabajo. No tiene nada que ver la transferencia de Adán Vareiro con esa autorización genérica que recibió el señor Apleyar en el 2016, autorización genérica que es totalmente lícita y autorizada por la reglamentación de FIFA. Doctor, lo que decía el periodista que vio parte del expediente es que llamaba... Dice que vio. Hola. Doctor. Dice que vio, No, sí, te escucho. bueno, dijo, ¿verdad? Dijo una nota, yo le estoy transmitiendo lo que él dijo. Que llamaba la atención dentro de la investigación que usted era el abogado de Playmaker, también estaba con la APF y también con el Club Libertad. Decía, ¿será que no existe otro abogado en Paraguay? Decía, pero que vio eso y por allí aparece... Ahí donde aparece justamente su nombre. Hay que decir que en cuanto a lo de los otros nombres, hay unas cuentas y un giro de dinero dentro de cuentas de Estados Unidos, por eso aparecía, pero específicamente en cuanto al doctor Gerardo Acosta, decía que estaba justamente esa curiosidad dentro de la investigación, cómo representaba a tres partes como un club, APF y también Playmaker. Primero, yo no tengo la culpa que la gente me quiera contratar. Sí. Yo no tengo la culpa de eso. A ver, hagamos de nuevo la línea del tiempo. Yo le asesoro al señor Pedro Aldave desde el año 2005. Sí. Vamos 16 años. Yo, cuando el señor Aldave empieza a tener sociedad con el señor Apleyar, que es más o menos 2017, 2018, también le empiezo a asesorar al señor Apleyar. Todo este tema de Adán Vareiro, la transferencia a México desde el Club Nacional se hizo en el año 2018, comienzo del 2019. El Club Libertad me contrata como asesor legal externo en el año 2018 o 2019, no recuerdo bien, tengo que revisar, creo que es 2018. La APF me contrató como asesor externo en junio del 2020,
¿Qué tiene que ver que yo haya sido asesor 2 años antes del señor Aplejar o el señor Aldave con el contrato de la APF? ¿O cómo puede retrotraer mi vinculación con la APF 2 años antes cuando yo no tenía ninguna relación profesional con la APF? La línea del tiempo es la que te muestra que es todo, o sea, que hoy le asesora a la APF en un tema específico que no tiene ningún tipo de vinculación con lo que le asesora a los representantes de jugadores, hace que yo pueda asesorarla a ambos como profesional independiente. Y si la APF me quiere contratar, y me quiere contratar el Club Libertad, o me contrató en algún momento dado para algunos temas específicos del Club Deportivo Luqueño, que ahora ya no soy su abogado, es otro el abogado del Club Deportivo Luqueño, o me contrata algún otro club para un tema específico, es lo que hace un abogado siempre y cuando solamente le representa una parte. En estos temas, yo le represento a partes que no tienen conflicto con la otra, entonces puedo hacerlo sin problema. Doctor, doctor, perdón Dani, hay otra parte, acá me están pasando inclusive porque la nota que hizo Mabel tuvo realmente muchísima repercusión con Federico y con Pablo. Habló en una parte en los chats, supuestamente, dice el periodista, con los representantes, y que supuestamente Harrison dice que deben sancionar a Trovato y que no deben convocar a jugadores del Olimpia. ¿Esto cómo fue? No nombra a Harrison, sí dice no que... No tengo idea. No le nombra a Harrison. No nombra a Harrison, pero dice que en los chats se escucha que el presidente de Olimpia estaba en la cárcel, o que había que enviar a la cárcel, y que no había que convocar jugadores de Olimpia. Eso sí lo dice. O sea, no le menciona a Harrison. Pero, perdón, repetí otra vez eso, Federico. Sí, que él no fue muy certero, dijo como que había un gran escándalo por amaño y que el presidente de un club debía ir a la cárcel. Le dijimos, habrá sido, le dijimos Trovato, ahí recordó el apellido Trovato, y que también no había que convocar jugadores de Olimpia a la selección. Aparece eso con firmeza dentro de los audios de WhatsApp. Bueno, yo no tengo idea y tampoco escuché los audios. No tengo idea de ese tema, sinceramente le digo. Doctor, ¿cuál fue el propósito de la creación del Playmaker en Panamá? Esa es una empresa que existió en Panamá desde el año 2010 más o menos. 2012. Y realizado... ¿Cómo? 2012 creo que figura ahí. Puede ser, no recuerdo bien porque ya hace mucho tiempo. Y la presidenta y era una que, señora de nombre Vanessa, ¿verdad? ¿Cómo? La presidenta nombre Vanessa, ¿no? No me acuerdo si era, no me acuerdo el nombre de quién era la presidenta en ese momento, puede ser, porque después justamente yo viajé a Panamá en 2012 más o menos para poner en orden y hacer funcionar correctamente la empresa con colegas míos de mi confianza, y esa empresa operó en el mercado de manera absolutamente lícita. No tenía ningún propósito raro ni nada por el estilo, operaba en el mercado porque había un problema con Paraguay, que Paraguay no tenía convenios de doble tributación con varios países donde iban jugadores paraguayos. Entonces, Panamá sí tenía convenio de doble tributación, y que dejó de tenerlo cuando surgió este tema del Panama Papers. Y entonces, por el tema de convenio de doble tributación, era mejor hacerlo con una empresa, un país que tenga convenios, que un país que no tiene convenios. Pero después todo ha sido declarado en el país de origen, y si el accionista recibió dinero, también lo declaró en el país de su residencia fiscal. O sea, este grupo no es que solamente trabajaba con jugadores paraguayos. Y en el mundo del fútbol hay que poder representar jugadores de cualquier parte del mundo. Pregunta, ¿es una coincidencia que después se pasa a llamar Playmaker también el grupo empresarial de Aldave y Aplejar, o gente que estaba en ese grupo de Panamá? Obedece a las relaciones que existían entre ambos, por eso tiene un nombre parecido. Playmaker Paraguay S.A. se llama la empresa en Paraguay. El de Paraguay se crea después. Se crea después justamente porque cuando se ya disuelve el de Panamá. Cuando se estaba por disolver, justamente porque Panamá dejó de tener los convenios de doble tributación que hacían que sea una buena manera de operar, de hacer negocios jurídicos, y entonces se resuelve actuar directamente con una empresa paraguaya, a pesar de que Paraguay no tiene convenio de doble tributación, o no tenía, porque ahora yo creo que ya empieza a tener también convenio, entonces es mucho más fácil hacerlo desde tu propio país. Doctor, ya que estuviste monitoreando el caso,
¿cuánto dinero paga Monterrey y cuánto dinero recibe Nacional por el caso de Adam Vareiro? No recuerdo cuánto paga, pero sí recuerdo que él recibió todo Nacional. Nacional recibió el 100%, en 3 cuotas, si mal no me acuerdo. Pero el pago, o sea, aparte Monterrey es un club súper serio. No le va a pagar a nadie que no sea otro club, porque esa es su manera de trabajar, y me consta porque he estado en Monterrey muchas veces en ese club, y hemos tenido que gestionar certificados de residencia fiscal, una cantidad de documentos para que se puedan hacer los pagos, para que todo sea legal y sin ningún tipo de oscuridad. En este caso lo que sí te puedo decir es que Nacional recibió el 100% del dinero pactado por la transferencia del jugador Adam Vareiro. No, pero por eso, la consulta era el monto que sale de Monterrey y el monto que recibe de Nacional. Porque no recuerdo el monto, pero te voy a decir, el monto que salió de Monterrey fue el mismo monto que recibió Nacional. O sea, porque... Eso sí te puedo garantizar y estoy seguro que fue así. Porque lo que en las investigaciones periodísticas mencionaban es que había una gran tajada en el medio. No el caso de Vareiro como simbólico, el propio periodista dijo que era un caso chiquito, un caso para conectar un poco lo del jugador paraguayo en el fútbol mexicano, pero ellos hablaban y de otros empresarios. En el caso específico que me estás preguntando, me consta porque sí monitoreé los pagos a Nacional, y Nacional, el mismo monto de dinero que salió de Monterrey llegó a Nacional menos las comisiones bancarias, que son $50. Para cerrar, doctor, escucha un poquitito, esto es donde te menciona que hay un audio de Acosta, dice el periodista mexicano. Hay voces que yo no identifico. Dentro de todo, lo que sí te puedo decir es que hay una conversación del abogado de la Federación, Pedro Acosta, donde relata que Harrison está muy fuerte, que quiere ser presidente de la República de Paraguay, y que están trabajando para eso. ¿Quién dice eso? ¿Gerardo Acosta dice? Sí, él habla con alguien, o por lo menos presumiblemente es la voz de Acosta, donde se dice eso. ¿Con quién está hablando? No lo sé, porque yo no conozco estos personajes que en ese momento para mí, pues no, le repito, no eran relevantes porque no involucraban a gente del fútbol mexicano. ¿Escuchaste, doctor? Escuché, no recuerdo si habré dicho eso. No recuerdo. No recuerdo haber tenido una conversación sobre Robert Harrison específicamente. Tendrían que hacerme escuchar el audio para poner en contexto, a ver si es cierto que... Primero, si es mi voz, y segundo, si es cierto que dije yo eso, y en qué contexto lo pude haber dicho. Pero no recuerdo, sinceramente te digo. Doctor, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, hasta luego. Un abrazo. El doctor Gerardo Acosta, abogado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 26 de noviembre. Show en vivo de Venegas Van, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas. Sábado 27, DJ Joselo en vivo, 17 horas. Sorteos hasta 1.700.000 guaraníes en créditos a partir de las 9 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Llega el Black Friday a Electrovan con descuentos que no podés desaprovechar. 30, 40 y hasta 50% de descuento en artículos seleccionados. Este 26 de noviembre visita nuestra página web www.electrovan.com.py o acércate a una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi en Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Venía a Bristol porque arrancó el Black Friday con precios increíbles, hasta 60% de descuento en todos los productos
productos. Escucha esta oferta: celular Samsung A12 de 64 GB, precio normal, 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 119.000. Aprovecha todas las compras, participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hazlo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya. Bueno, ojo porque son 2 millones de guaraníes en vale. Hacé tu oferta mínima. Hasta el 3 de diciembre tenés tiempo. Oferta única y mínima. Entra a www.movipuja.com. Movipuja con B larga. Podés llevarte por 40 guaraníes. El último que ganó, que llevó la NOU de más de 3 millones de guaraníes. 67. Por 67 guaraníes. Porque fue la única oferta y la más baja. Ayer yo tiré un número mágico, 43 dije. Vos no sé, creo que dijiste 80. 81. Pero por ejemplo, Ariel, podés decir 5.000, 3.000, porque no varía pues el tema de lo que vos ofertás, porque para que vos ofertes, vos comprás un paquete de 3.500 guaraníes, y con esos 3.500 guaraníes vos haces tu oferta y entras en puja. 3.199, por ejemplo. Ah, mira vos. Ese famoso casi ¿Cuánto, 4.000. ¿Cuánto? Tipo supermercado, entonces sería tu oferta. 3.199, ¿verdad? Tipo supermercado. Yo soy 224. Sí. Bueno, Difícil es... 2 millones de guaraníes en vale de combustible, hermano. 9, 11. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes, Móvil Personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, atención, señores, porque hay muchas informaciones en Cerro Porteño. Yo tengo ya quién sería la cabeza del grupo. ¿Voy a tener, Juanma, eso? No, todavía no pude confirmar. ¿Eh? Todavía no he podido confirmar, Bruno. Bueno, aguántame y vamos con el tema futbolístico, porque dentro de todo este terremoto está el tema de la definición o cuasi definición del campeonato. Y quiero aclarar una cosa: a la 1 de la tarde vamos a escuchar in extenso la nota que hizo Mabel con Federico Arias, que hicieron con Pablo Guerrero, con el colega Suárez, el mexicano. Ahora estamos escuchando las otras partes. A la 1 de la tarde, no se pierdan. A ver, título en Cerro Porteño, del tema futbolístico, porque después hablamos de la cuestión de la oposición. Alberto Espínola será aguardado hasta último momento para el partido contra 12 de octubre. ¿Quién? Alberto El Beto Espínola, lateral derecho. Pero si no juega él va a Jiménez, ¿verdad? Es sí, primera opción, al menos a la que recurrió Francisco Arce cuando Alberto Espínola estuvo lesionado luego del partido de la selección, y también fue el cambio que realizó el fin de semana ante Nacional. Bueno, perfecto. Venía Bristol, porque arrancó el Black Friday con precios increíbles, hasta 60% de descuento en todos los productos. Escucha esta super oferta: celular Samsung A12 de 64 GB, precio normal, 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, para el partido frente al 12 de octubre estamos hablando 19 horas simultáneamente va a jugar Guaraní en el Parque del Guairá. Ya me adelanta Gerardo Figueredo que Guaraní no cambia de equipo. Vamos a ampliar todo esto de lo de Guaraní. A ver, Juanma, está Rubén Recalde en línea. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Bueno, ¿cuántas horas, Juanma, cuántas horas es que duró la reunión ayer entre la oposición? Unas 5 horas aproximadamente, según el reporte que teníamos. ¿Quiénes salieron alrededor de las 7:30, 8 menos cuarto de la noche más o menos. ¿Más de 5 horas de reunión? Sí, señor. ¿Y quiénes estuvieron, sabes? Estuvieron los representantes o los pilares, como lo dijo el propio Rubén Recalde,
de ambos movimientos, encabezados por él mismo, por el licenciado Recalde, por el licenciado Blas Ojeda y el licenciado Oscar Ortega, por el movimiento Cerro en primer lugar, y también las caras visibles, o mejor dicho, los pilares de esos movimientos. ¿Escuchaste, Rubén, es así? Sí, totalmente cierto, casi 6 horas. Ajá. ¿Y qué definieron ahí? Y las coincidencias de las propuestas de cada movimiento. Estuvimos casi hora y media con lo deportivo, casi al mismo tiempo con lo social y el resto en lo económico, ¿no? Rubén, a mí me dicen que ya está la cabeza, o sea, el que va a ser el candidato a presidente. No, entiendo que creó algún tipo de suspicacia el hecho de que se haya puesto Mundo Cerro en primer lugar. El nombre de ellos era Cerro en primer lugar, el nuestro Mundo Cerro, y se plantearon diferentes nombres y entendimos que lo único que quedaba para agregar al nombre de Cerro en primer lugar era Mundo, y no pensamos que eso iba a crear ningún tipo de suspicacia entre los dos grupos, porque hablamos y seguíamos con el nombre de un movimiento y definimos ir juntos para no crear nada nuevo, ¿no? O sea, este nuevo movimiento ya va a ser la fusión, eso ya está decidido que se unen. Sí, en eso hay un acuerdo 100%. O sea, bueno, unión 100% se va a llamar Mundo Cerro en primer lugar, y ahí se fusionan los nombres de las dos listas. Ahora lo que te pregunto es lo siguiente, acá lo que la gente, el hincha de Cerro, quiere saber para tener el menú completo a la hora de elegir, es quién va a ser la cabeza. ¿Va a ser Blas Ojeda, va a ser Ortega o vas a ser vos? ¿O hay alguien descartado en esos tres nombres? No, el lunes lo vamos a saber. Esto es una fusión de movimientos. ¿Y cómo lo van a definir, Rubén? Y entiendo que cada uno está hablando con su equipo para ver... Porque moneda no creo que tiren. No, en ningún momento se habla de moneda, ¿no? No, es una forma de decirte, no, digo, sí. Pero ¿cuál es el parámetro para elegir quién va a ser la cabeza de la fusión de los dos grupos? Y entiendo que para eso vamos a seguir con reuniones. Nosotros tenemos una reunión hoy donde entiendo que pueden participar algunos integrantes del grupo de ellos, y así también en la reunión de ellos participar nosotros, y de ahí sacar a primar la fortaleza, así como siempre decimos, Bruno. Pero creo que lo importante acá es la coincidencia de las propuestas. Fue una reunión muy linda, duradera, pero muy linda. Creo que los dos grupos salimos fortalecidos porque pensamos lo mismo. Primó Cerro Porteño en la reunión, no hubo ningún tipo de repartija ni nada por el estilo, porque fue sobre lo último que conversamos, y de ahí se pasó un cuarto intermedio, porque ya los teléfonos de los integrantes de la familia de cada uno empezaron a sonar insistentemente, ¿no? Y ahí recién nos dimos cuenta de la hora. Federico, Dani, Ariel, ¿cómo van a resolver esto? ¿Cómo? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Cómo se va a definir? No, porque son, se saludo para el señor Recalde, son 3 dentro de una lista que tiene que tener una sola cabeza, ¿verdad? Y como estaba diciendo usted la otra vez cuando hablaba en duple con Ortega, quedan pocos días, el tiempo corre muy rápido, ya tiene que tener una definición eso. ¿Para cuándo la próxima reunión, señor Recalde? El lunes, Federico. El lunes, Federico, y yo te cuento, acá son dos grupos, son dos cabezas, o sea, Blas y Oscar es un solo nombre que tiene que salir de ahí, y el mío por mi grupo, ¿no? Están 50 y 50 las posibilidades, acá no, es movimiento con movimiento, ¿no? Rubén, vos sabés que la otra vez hicimos una encuesta acá en la radio, al aire, en las 7:30 AM,
ganó Juan José Zapac 9-1. Eran socios y preguntamos número de carnet, nombre, y creo que hasta el número de cédula llegamos a preguntar, sí, ¿verdad? fue el mismo día que se anunciaba la reunión para la unificación. ¿Te sorprende? ¿O no crees? No quiero desacreditar ningún tipo de encuesta, ¿no? Uno tiene que hacerle caso a todo, pero el sentir y el apoyo que nosotros vemos en las reuniones que hacemos nos da a pensar algo totalmente distinto. Y pero esas reuniones son con socios que realmente van a ir a votar, o son los hinchas nomás de... porque los hinchas, está bien, se respetan los hinchas, pero acá deciden los socios. Hoy con la fusión, el número de socios que estamos teniendo, digamos, con fidelidad, nos dan una cantidad que puede hacerle tener miedo a cualquiera. En porcentaje, decime, por favor. Y si se presentan 4.000 socios a votar, estamos ganando. ¿Y cuántos están habilitados? Eso lo vamos a saber recién cuando emitan el calendario electoral y ahí salga el día donde va a estar el padrón final a conocimiento nuestro, ¿no? Pero los socios habilitados manejan ustedes que serían alrededor de 4.000 o más de 4.000. No. Manejamos que van a ser 6.500, pero no todos se van a votar, ¿no? Ah, correcto. Pero si son 4.000 los que van a votar, ¿ganan ustedes? Sí. Al menos esa es con la fortaleza que salimos luego de la reunión, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho en estos 60 días sobre la fidelización de esos socios, ¿no? Pero ya empezamos una carrera bien posicionados y bueno, nos espera muchísimo más trabajo para mantener eso, ¿no? Rubén, seguiremos hablando. ¿A qué hora la reunión, por favor? El lunes todavía no definimos hora, pero sabés que somos siempre muy abiertos, Bruno, yo te puedo avisar sin ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén, muy amable, muy gentil. Siempre a la orden, Bruno, y saludos ahí para todos, ¿no? Y a los socios que seguramente nos escuchan. Abrazo. Gracias. Rubén Recalde, oposición Mundo Cerro Porteño. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barras de cócteles Fortín. Próxima salida, sábado 4 de diciembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-978. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96, el diésel ET10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final. Y para estar en su punto, el termómetro muy económico y de gran tamaño, el gran pollo de pechugón con termómetro automático Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco Hilares, abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. A seguir hablando de fútbol, a ver, Alejandro Domínguez en Twitter, a ver, ¿qué tuiteó el presidente de la Conmebol? La Conmebol elimina el gol de visitante. Atención, Twitty, acaba de anunciar esto Alejandro Domínguez. La Conmebol elimina el gol de visitante. En adelante todos los goles de los torneos de la Conmebol tendrán el mismo valor. Ya no se considerará
como un factor de desempate en los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello se apunta a una mayor justicia deportiva. La pregunta, lastimosamente, acá no aclara. ¿Esto va a entrar en vigencia a partir de qué año? ¿Del 2022, 2023? ¿De cuándo? No, porque ahora no hay ni un partido. No, dice, la Conmebol elimina el gol de visitante. En adelante, bueno, ya se entiende entonces que... ¿Y la final? No, la final es única. La final es única, bueno. En adelante todos los goles de los torneos de la Conmebol tendrán el mismo valor. Ya no se considerará como factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. Con ello se apunta a una mayor justicia deportiva. ¿Ya opinamos del tema? Contigo, tenés internet de series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene: viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motor scooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales, en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan el medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate mucho más. Llama al 0983-625-254. Power Systems. Juanma, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estamos, Bruno. Bueno, yo tengo ya la información de quién sería el candidato a presidente de la oposición. No, estoy coordinando con Twitter acá algo que apareció en el Twitter que por ahí no me quieran robar la cuenta. Bueno, ¿qué pasa, Chum? No. No me piden verificación y yo me asusto así cuando salta algo. Ya con Twitter yo manejo esto. ¿Se abrió otro lugar? ¿Eh? ¿O no? Sí, no, porque te avisa cuando se abre otro lugar. Espera, quiero preguntar. Sí, está por y no te interesa lo que yo voy a... No, pero está referido porque vos pones silencio, entonces... Pero Juanma no sabe. Por solidario, te quedaste así, entonces me metí así. No, pero el silencio fue en la radio. No, pero te quedaste después de la verificación. No, pues me asusté, pues, Federico. Mira si me están robando la cuenta, hermano, de Twitter. pero está... Pero sí, es más para más seguridad. Claro. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Ahora Twitter te envió un mensaje, o sea, Google en realidad, para confirmar si sos vos el que está entrando a... Y sí, ahora pues me dicen para mayor seguridad, si verificar tu cuenta, me dice, y que yo no pedí nada de eso. Si yo tengo mi cuenta y no... A lo mejor Twitter cambió de celular. No sé. Ojalá nunca le secuestren a Twitter, porque imagínate vos que le secuestren y empiecen a... Nunca vayas a encontrar la contraseña... No vayas a contar la contraseña. No te preocupes más la contraseña de Twitter antes que humanamente acá Twitter si le secuestran, ¿no? Y Twitter pues va a sobrevivir, hermano. ¿Qué le van a hacer a Twitter? Aparte Twitter viejo maicero. Recorredor de noche, ¿qué pica le van a...? ¿Qué pasa, Ariel? ¿Por qué te reí? Recorredor de noche. Esa frase. Y... Voy a tirar lo siguiente. ¿Va a sorprender o no va a sorprender? Qué rápido es, Ariel. Bien. Son los años que ya nos conocemos, pues entonces ya... Yo quiero hacer el siguiente juego. Un juego, aclaro. Un juego. Juan José Zapag, para la gente que pregunta por qué no hablan con Juan José Zapag. Juan José Zapag aclaró que después del campeonato él va a entrar en proselitismo. Antes no. ¿Está bien?
hicimos un sondeo antes de ayer. Sí, martes. 9-1 ganó Zapac. De gente que le preguntamos socio, número socio, tanto. Voto por Zapac. Bueno. Bruno. Señor. Ya tengo. ¿Ya tenés? Tírame al celular a ver si coincide. A ver. Ahí estoy enviando. Gracias. Se fue. Tenemos lo de ODD. Hoy estuvimos presentes, muchachos. Le hicieron un homenaje a Osvaldo Domínguez. A la 1 de la tarde, la periodista Mabel Renfeld, el periodista Federico Arias, el periodista Pablo Guerrero, le hicieron una entrevista al señor Suárez, periodista mexicano del diario Récord. Vamos a pasar a la 1 de la tarde, en este entramado del tema escándalo México, fútbol paraguayo, Argentina, Perú, Uruguay. Espera. Sí, señor. ¿Cuánto cotiza sí, señor. la carpeta fiscal? Sí, señor. ¿No? Correcto, Rubén. Sí, es Rubén. Rubén Recalde. El dato que me pasaron es que Rubén Recalde sería la cabeza del grupo de la oposición. Rubén Recalde va a ser el candidato a presidente del grupo opositor. A mí me sorprende. Sí. ¿A ustedes les sorprende o no? ¿O ustedes notaban mayor fuerza electoral o convicción o discurso en Recalde que en Ojeda? Mayor ruido. Yo Recalde que Ojeda sí, y como Ortega, que es más o menos el vocero de la otra lista, porque Ojeda habló solo una vez, después Ortega no quiere ser cabeza, entonces no hay problema. Me parece que lo Recalde... que sí lo que habrá que ver es... Porque Ojeda fue el que vos le dijiste, usted no me convenció algo así, Sí, ¿verdad? sí, porque no fue muy... No tuvo una oratoria muy... No, y en la campaña proselitista misma se nota que hace mucho ruido Pero el puede Cerro. ser una jugada con cierto riesgo, ¿no? Porque justo estamos hablando de la única persona donde pesa el asterisco de si está o no habilitado. Sí. Sí. ¿Podemos hacer un sondeo entonces ahora? Rubén Recalde, oposición versus Zapac. Podemos. Yo creo que sería, bueno, por los nombres, ¿verdad? Pero en la unidad es donde habría mayor fuerza, me parece. Si lo planteas de esa manera, al menos. Ajá. ¿Y por qué no nos quiso decir Rubén Recalde? Vos sabés que hay según lo que pudimos averiguar, hay una especie de pacto que están tratando de cumplir ambos movimientos. ¿Y cuál es ese pacto? No, y de no tirar ninguna oficialización hasta, porque van a organizar un evento o una conferencia de prensa para hacerlo oficial. Bueno, vamos a la cuestión futbolística. Es la información que manejamos. Que coste en acta 12:50 minutos. Comenzamos a lanzar la información de hoy, fecha 25 de noviembre del 2021, que Rubén Recalde sería el candidato a presidente en la fusión de los dos grupos opositores. Vamos a el tema fútbol de Cerro Porteño. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrala ideal en Target SA. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos.
precios ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Lugo en Paraguay. A ver, ¿cómo está lo de Cerro para el partido del domingo ante el 12 de octubre? Y el tema de las entradas, Juanma, por favor. Vos sabés, Bruno, que hay mucha expectativa con relación al tema de las entradas del partido del domingo por parte de los aficionados. Desde hoy se habilitó la venta al público en general con precios promocionales. Estos precios promocionales de preventa estarán vigentes hasta mañana viernes. A partir del sábado hasta el día del partido sufren un pequeño incremento. Ya desde el día martes hasta ayer miércoles tuvieron prioridad y el canje fue exclusivo para socios activos y socios vitalicios. Así que ellos ya tuvieron la oportunidad de canjear y ahora tiene el hincha que no es socio, por decirlo de alguna manera, de poder adquirir esas entradas. Los precios, como decíamos, a partir de hoy y mañana son promocionales, 20.000 las graderías, platea 40.000, preferencia lateral 80.000, preferencia VIP para los socios 90.000, 120.000 para los no socios y preferencia benefactor 160.000. La gradería norte costarán 30.000 a partir del sábado, las plateas 60.000, preferencias laterales 120.000, preferencia VIP 120.000 y para socios, para los no socios 160.000 y benefactor 160.000. Esto a partir del sábado. También los visitantes desde ese día podrán adquirir con un precio de 30.000 guaraníes. Con relación a lo futbolístico, el plantel viene trabajando en la sede de Barrio Obrero a partir de las 18. Hoy también están convocados en ese horario y a partir de lo que pasó el domingo con Alberto Espínola pasa a ser un poco el ojo de la información en esta semana en Cerro Porteño, porque el resto de los futbolistas están a completa disposición de Francisco Arce. Ya el domingo hacíamos el repaso de los futbolistas con acumulación de tarjetas amarillas. En Cerro Porteño encontramos que hay 4 futbolistas que acumulan 3 tarjetas amarillas. Jan Fernández, Alexis El Pulpito Duarte, Rafael Carrascal y Claudio Aquino son los futbolistas que están con 3 tarjetas amarillas. De hecho que a partir de la 5ª carrera de suspensión, es decir que salvo alguna expulsión por la amarilla, Cerro Porteño tendrá a todos los futbolistas a disposición hasta la última fecha con ese tema de las tarjetas acumuladas, Bruno. Bueno, gracias Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Muy amable. Eso es lo de Osvaldo. Sí. Audio ABC TV, por favor. Hoy galardonaron o reconocimiento a Osvaldo. Justo terminó. En el Senado, ¿verdad? Sí. ¿Se transmitieron hoy en directo? Llevo todas las copas. No, estábamos con el tema. Hubo 2 fuertes, ¿no? El helicóptero que lamentablemente cayó en una zona totalmente urbana. ¿Viste la curva Romero ahí cerca? Qué locura. La Cámara de Senadores homenajeó esta mañana a Osvaldo Domínguez por su destacada trayectoria como dirigente deportivo nacional. Estuvo presente don Osvaldo y por eso pedíamos eso, mezclando un poco las cosas. Vamos a Guaraní, 12:56, ya hablamos de la Champions League también. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales. Asismed, toda la vida. Teléfono 021-288-7000. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Atalaya S.A. de Seguros, premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay quitador en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello, Piso Quitador. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada. 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com
www.facebook.com.py/Boulevard. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mejores y sucursal Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Bueno, ¿te sorprende lo de Rubén Recalde, Dani? Sea quien fuera, ¿no? Pero por eso decía el tema del asterisco es... tienen su riesgo con el tema de la habilitación o no. Pero yo creo que nada va a cambiar en relación a lo que fue aquella compulsa. O sea, aquella vez no era, no, mi voto sería para si es que es. ¿Vos crees que gana Zapata? Fíjate que el 1 no te dijo por quién votaba. El 1 era un voto anti, no era un voto pro alguien de la oposición. Sí. En estos momentos da lo mismo. ¿Vos crees que gana Zapata, Gabriel? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, yo ya dije esto, Recalde su tema es quién lo promueve como candidato, quién está detrás de él. Ese es su, me parece, el... ¿Quién está detrás de él? Roberto Paredes. Es el que promueve su candidatura, el que está, el que mueve, esa es la realidad. Se armó un programa para eso, se preparó y sabemos qué causa tiene, por ejemplo. Entonces, por eso la pasada cuando hacíamos el sondeo, la mayoría de los socios... ¿Qué causa judiciales de sí tiene? Entiendo que sí, se supo lo que pasó en la municipalidad de Lambaré, es de conocimiento público. Sí, no, claro. Entonces, por eso muchos... Pero vos decís que eso va a hacer que la gente dude en Recalde. Yo creo que sí. ¿Qué te dijeron la vez pasada? Preferimos la estabilidad que tomar algún riesgo. Fue la palabra de la mayoría de los que participaron en el sondeo. Federico, ¿cuál es tu percepción? No, primero que Zapata está muy adelante, ¿verdad? Más por la campaña que está haciendo el equipo, por la seguridad que le da, que va a seguir darse, el tema de ya en todo lo que hablamos, pero el nivel que alcanzó el equipo, el resto, que haya una deuda de más de 50, una deuda manejable, como decía Petengil, que también su apoyo fue muy importante, le dio un espaldarazo muy grande. Yo creo que incluso la primera compulsa que hicimos fue cuando recién estaban creciendo los movimientos anunciando y Cerro no estaba bien futbolísticamente. Por eso aquella vez fue más pareja la compulsa. Y me acuerdo que muchas veces incluso gente que llamaba decía, yo le iba a votar a este señor, no conocía el nombre de Recalde todavía. Yo vuelvo a insistir en una cosa, Federico. Para terminar, mi postura, los políticos tienen mucho que ver y no justamente quiero... sobre eso. Sí. Yo creo que si gana el campeonato Zapata, esto está liquidado, pero liquidadísimo. Y va en camino a eso, por eso tiene tantas decisiones. La otra vez fue un 9-1 de 10, porque la estabilidad le llaman al tema del fútbol, tener un buen plantel. El resto no sabemos que hay urgencia que tiene el Cerro Porteño en lo económico, pero eso por ahora no contempla el socio. Para poner a punto nuestros sueños, ponemos las herramientas mecánicas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia Tokio, con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pick por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Alguien plantea acá, ¿y qué pasa si Cerro pierde la Supercopa contra Olimpia? Bueno, eso sí gana Olimpia también la Copa Paraguay. O igual plantearía si Cerro no le puede ganar, por ejemplo, a Sol. Si pasa Sol o si es Olimpia. No, yo creo que yo creo que es el campeonato de clausura, ir a la Copa Libertadores como número 2.
Lógicamente le van a querer ganar al Olimpia, pero si pierde... Sí, no, pero va a pesar mucho lo de... Yo insisto, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No es por tomar partido, es una visión que puede ser equivocada. Mira que podemos estar equivocados. Tuvimos la misma. Podemos estar equivocados. ¿Vos te acordás cuando Cerro no estaba peleando el campeonato, que quedó muy lejos, y dijimos que si compraba el pase de Jan, igual nomás iba a tener mucho voto a favor? Bueno, sumarle al campeonato, que es un espaldarazo muy importante. Bueno, a ver, en 30 segundos, Suárez, el periodista mexicano, hablando con Mabel. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores. Desde hace más de 5 años, seguí jugando con tu quinielero, amigo, porque jugando legal y ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones a la hora de construir o refaccionar. Las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontrarlos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda. Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Un caso que se está ventilando a nivel judicial por lavado de dinero en la Argentina. Usted consigue tener acceso a gran parte del material y veíamos que estaba escribiendo y hablando de que hay más cosas por publicar, y se refería a una palabra que nos sonó muy fuerte: el cártel Harrison, decía usted. Cuéntenos qué es lo que se ha logrado enterar de este proceso que se está ventilando en la República Argentina. Sí, primero, estos no son dichos de un periodista. Generalmente yo soy un periodista de investigación. Yo no me baso en supuestos o en hechos, sino en evidencias. Como tú bien relatas, tuve acceso a la carpeta de investigación, a una parte de la carpeta de investigación, porque es una carpeta que va aumentando día con día, que se ventiló desde los cateos que se hicieron a 7 clubes de Argentina, a la propia AFA. Y en principio pues no aparecían gente importante del fútbol paraguayo, pero en empezar a atar cabos, había un implicado paraguayo, sí, Pedro Aldave, que está imputado en esa carpeta de investigación de la jueza Sandra Arroyo, y eso llevó con Uriel Pérez. Después, el rastreo que están haciendo las unidades de inteligencia financiera, de tanto de Uruguay como de Argentina y de Estados Unidos, junto con otro organismo que es muy similar a una unidad de inteligencia financiera, pero que es privado, empezaron a atar cabos, y a medida de la investigación yo llevo haciendo 4 entregas de algo que titulé Negocios Obscenos. Nos llevaron a Pedro Aldave, nos llevaron al avión que utiliza y que también lo utilizó y está en bitácoras de vuelo el presidente Harrison. Ese avión, que pues es toda una ostentación, por lo menos en México no hay promotores que tengan avión privado como tiene Pedro Aldave, que también utiliza muy seguido, quizás se lo presta a Apple o no. Pues era un avión que tuvo algunos de sus expresidentes de la República, y en este avance de las investigaciones
a mí como periodista mexicano, pues no toda la información yo la considero relevante porque no involucra a personajes o equipos mexicanos. Ayer la referencia que hice sobre el presidente, su abogado, que eso sí me sorprende, que me imagino que no es el único abogado en el país, pero que Teresa Costa sea el abogado de la Federación, que sea el abogado de los representantes, que sea el abogado, el representante legal de empresas offshore, de estos promotores que están imputados, pues a mí la verdad me llama mucho la atención. Entonces el señor Harrison es referido en varias conversaciones de WhatsApp, en varias escuchas. Hay unas que no puedo yo difundir porque, primero por un aspecto de confidencialidad, y otras para que la justicia no pierda elementos probatorios si se hacen públicos. Pero el tema que yo toqué ayer, que a usted le llamó mucho la atención, no es algo que yo esté descubriendo el hilo negro. El manejo de las elecciones paraguayas, las nominaciones de algún jugador, están en las escuchas. Yo no conozco a todos los representantes, ni tengo la fortuna de haber platicado con Appleyard o con Aldave, pero presumiblemente son sus voces y hablan de necesito que me banques y que me llames a determinado cual jugador porque lo vamos a negociar a la Premier League, o en algunos donde tienen candados y efectivamente después checas y aparece tal o cual jugador en las nominaciones, pero es algo que tampoco a mí me extraña, es algo que sucede en México, sucede en Argentina. Lo que es muy difícil es documentarlo como periodista, y ahora lo que lo están documentando es la justicia argentina. Don Nacho, me muero de ganas de mirar esos documentos que usted está viendo, porque lo que usted cuenta es muy grave, obviamente. Esto significaría una manipulación de una situación con miras a obtener mayor rédito financiero. O sea, ya convocarle a alguien de tal manera que llamarle a este o llamarle a aquel otro. Quiero volver un poco para atrás. A mí me interesa mucho el tema de lavado de dinero, el tema de evasión impositiva. Le consulto algo. ¿Quién creó la offshore en Panamá? ¿A nombre de quién está y cómo se llama? De momento me tomas en el auto porque necesito darte los nombres precisos. Acabo de dejar a mis hijos en la escuela y te estoy tomando la llamada. Sin problemas. No la tengo fija en este momento, pero la gente puede entrar ahí a las páginas lo puede googlear, negocios obscenos, primera entrega, segunda, tercera entrega. Están los documentos a los que he tenido acceso, están los nombres, está la carpeta, el número de imputación, bajo qué cargos están. No es algo que yo esté inventando, ahí está la firma de Harrison, ahí están ese tipo de cosas. La manipulación que existe en las elecciones paraguayas y que dejan, lo reflejan bien esas conversaciones de WhatsApp, esos audios, pues reflejan algo que sucede en Argentina, que sucede en Perú, que sucede en Colombia, porque no es nuevo. Lo que pasa es que generalmente los periodistas nos cuesta mucho trabajo documentar, no tenemos la capacidad ni podemos espiar a ciertos personajes. Acá me imagino que esto que todo lo que tiene la fiscalía fue producto de una investigación que tiene todos los temas legales plenamente preestablecidos, pero efectivamente se habla de lavado de dinero. Hay empresas que están fundadas tanto en Panamá, en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, hay paraísos de offshore. ¿Dónde está el tema difícil, como yo lo veo, para la gente de Paraguay? Pues la gente de Paraguay, si se cometió un delito, las autoridades paraguayas tendrían que fincarle responsabilidades. ¿Por qué? Porque esta es una investigación que está en Argentina. El tema donde los pueden ligar y complicar es porque están siguiendo las rutas del dinero. Y hay cuentas de la familia del señor Harrison, de Appleyard, de Juan Aldave, que están en Estados Unidos, algunas en Nueva York, otras en Miami, en fin.
ahí sí se va a poner difícil, porque en los Estados Unidos no les importa si seas delincuente o no, ni qué personaje eres o no, sino ellos van por tu dinero, y eso es lo que complicaría, es el tema que tienen Estados Unidos en el rastreo del dinero que están haciendo. Federico. Ignacio, las cuentas que obedecen a las que están en Estados Unidos. Son cuentas personales de diferentes de diferentes personajes, de Appleyard, de Harrison, de todos, y entonces está siguiendo la ruta del dinero, porque a lo mejor ahí llegó, si el que está imputado, como Juan Aldave, alguna de sus empresas transfirió dinero a Appleyard, y Appleyard le transfirió dinero a alguna de las cuentas de Harrison, a algún familiar, algún prestanombre, bueno, pues van a empezar a aparecer y les puede pintar responsabilidad de ti, porque no va porque tendrán que justificar el origen del dinero. Claro, usted hizo público los nombres de los abogados y los empresarios. Dentro de esa captura de WhatsApp, documentos, por supuesto primando la confidencialidad, ¿tienen los nombres de los jugadores que habrían sido transferidos con el supuesto intercambio de ser convocado a la selección? ¿Están los apellidos de los jugadores allí? Hay nombres, algunos no los ubico de inmediato, porque tengo que, para mí en ese momento pues no era información relevante, porque no eran jugadores que hubieran llegado al fútbol mexicano. Salvo Almoa, se llama el jugador que vino a Juárez. Armoa, Blas Armoa. Sí, y no nada más se habla de la selección mayor, se habla de selecciones menores. En muchas partes del mundo, muchas ligas tienen como calzado que para que un jugador sea transferido tiene que pertenecer o jugar algunos partidos o haber recibido algunas convocatorias a selecciones. Entonces, por eso ocupan este tráfico de influencias, porque para mí es evidente que hay un tráfico de influencias para llamar a algún jugador para que posteriormente le puedan subir de precio y lo puedan vender. El caso de Blas Armoa, ¿nos puede explicar cómo fue? El caso de Blas Armoa también ya lo había documentado meses atrás cuando llegó. Están ahí las conversaciones, el cómo se hizo, y hay una conversación de WhatsApp, no sé de qué año, te desconozco el periodo de temporalidad, donde dice que nos tienen que llamar a la selección menor porque lo tienen que bancar y tiene que salir vendido, y posteriormente se hace un llamado a una selección menor. Estamos hablando del delantero, sí, delantero que también aquí tuvo alguna cuestión de cambio de representante sobre la marcha. Ignacio, en esos documentos que usted tiene y que pide bancame porque tengo que vender este jugador, o sugiere que se lo convoque, ¿en algún momento aparece Robert Harrison como el que está hablando, como el que está pidiendo, o son solamente las personas que usted estuvo citando? Hay voces que yo no identifico. Dentro de todo lo que sí te puedo decir es que hay una conversación del abogado de la Federación, esa cosa donde relata que Harrison está muy fuerte, que quiere ser presidente de la República de Paraguay, y que están trabajando para eso. ¿Quién dice eso? ¿Gerardo Acosta dice? Sí, él habla con alguien, o por lo menos presumiblemente es la voz de Acosta, donde se dice eso. ¿Con quién está hablando? No lo sé, porque yo no conozco estos personajes que en ese momento para mí, pues no, le repito, no eran relevantes porque no involucraban a gente del fútbol mexicano. ¿Sobre Cristian Paredes y su transferencia hubo alguna investigación también? Te mentiría si tengo que me metí a detalle de lo que sucedió en el fútbol paraguayo, porque yo lo que buscaba era el rastreo de jugadores paraguayos que hubieran venido a México. Ahí por eso ayer toqué el tema específico de Adam Barreiro, cómo se fue dando todo el mecanismo y la trampa y la estafa hasta que llegó a México con un sobreprecio bestial. ¿Usted conoce al empresario Nazareno?
Nazareno es un representante que trabaja mucho con América, que lo relaciona mucho con América. Estuvo trabajando mucho tiempo con Aldave también. Ahora hay una ruptura hace unos meses. Desconozco, fíjate, de eso sí no te podría hablar. Acá veo, don Nacho, que es Playmaker Sports Management. Es una sociedad con domicilio en Paraguay, es lo que usted escribió, y que es el que aparecía en el contrato firmado por el abogado paraguayo Gerardo Luis Pérez Acosta, quien en el escrito tiene el rol de representante legal de esa sociedad. Y usted se pregunta, ¿a quién le pagó esta sociedad offshore si no fue al titular de los derechos cedidos? Se pregunta usted. Sí, es que por eso ahí te llama mucho la atención, porque es el abogado de la federación. No estamos hablando del abogado de una empresa, es el abogado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que conoce perfectamente, o debería conocer perfectamente, toda la legislación de FIFA, y eso está prohibido. No se, ningún ente, ningún personaje moral o físico puede tener desde el 2013 parte o porcentaje total o parcial de los derechos federativos de ningún jugador, y el abogado está firmando ahí como representante de esta empresa y posteriormente de varios jugadores. Eso es gravísimo, eso está impedido por la FIFA. Ahí está el artículo que también cito, que es el 18 bis, donde se prohíbe tácitamente que eso pueda ocurrir. A mí lo grave es que tu abogado de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que también es miembro de un montón de comisiones, esté firmando y avalando algo que él tendría que conocer que es totalmente ilegal. ¿Hace cuánto, esta investigación de cuánto tiempo data? ¿Usted tiene un par de años, 3 años, 1 año, cuánto? Mira, esta investigación tiene meses. A medida que yo he tenido acceso a la carpeta de investigación, aparte de la carpeta de investigación, por eso no publico cada semana sobre el tema, sino como uno se va acercando a los datos y tiene nuevos elementos y nuevos documentos. Desde que empezó el escateo a la Asociación Argentina de Fútbol y a 6 clubes. Le pregunto, Ignacio, la justicia argentina que está investigando, ¿le pidió a usted los documentos que usted dice tener, ya sea WhatsApp, algún documento firmado? Tuve acceso al expediente, no te puedo decir cómo lo obtuve, cómo estoy obteniendo esto, pero sí tengo acceso a parte del expediente que créeme que es grandísimo. No, claro, yo no le preguntaba cómo tuvo acceso, sino si la justicia argentina a cargo de la jueza federal, que justamente aparece ahí, Sandra Arroyo Salgado, le pidió a usted este material como para tenerlo dentro del expediente. No, ese material está en el expediente. Está en el expediente. ¿Cuántas páginas de WhatsApp, don Nacho, cuántas páginas cree usted o audios están en el expediente? Son muchísimos audios, hay y conversaciones de WhatsApp, pues no sé, hay muchas hojas de capturas de pantalla y muchas escuchas. No todas serán de fútbol paraguayo, hay cosas que sucedieron en Perú, hay cosas de Argentina, hay cosas de conversaciones de promotores que se dan en los Estados Unidos, en fin, son muchísimas cosas porque la carpeta de investigación va avanzando. Al principio pues obviamente no aparecía nadie, ni Harrison, ni este abogado, pues porque ellos van apareciendo a medida de que están atando cabos de esta carpeta de investigación que está creciendo día a día. Claro, ayer yo hablaba con colegas argentinos y confirmaban la intervención de lo que sería el organismo de control de dinero de los Estados Unidos, que también están proporcionando ayuda para las investigaciones de esta carpeta, que hay gente de FinCEN haciendo inteligencia financiera, gente de lo que sería el organismo antilavado de Argentina. Lo que no sabía era, usted hoy menciona Uruguay también. ¿Es así, don Nacho?
Sí, así es, y si revisas, te digo, pues me agarras en el auto, si revisas tengo a mano. La primera entrega de negocios, negocios obscenos, ahí vienen las 3 instancias que están investigando este caso y que por eso se ha llegado a saber en dónde están, qué empresas son, qué responsabilidad social tienen, quiénes son parte de esa sociedad. Cómo se reparte, cómo se ha repartido el dinero. Por eso están llegando a determinados personajes. Entiendo. La otra consulta, ¿se utilizaron bancos estadounidenses para girar el dinero de estas transferencias, don Nacho? Sí, efectivamente, hay bancos de Nueva York, hay bancos de Miami, hay cuentas de Pedro Aldave que están fincadas en Estados Unidos, y eso es lo que de repente compromete, porque entonces en Estados Unidos el lavado de dinero es muy penado. Quizá a lo mejor porque somos de país latino, no. En Paraguay sucede lo mismo que en México. A veces cuando un personaje político es inmiscuido, imputado, pues tiene muchas relaciones y apela a esas relaciones para salir libre. Eso sucede en los países latinos, lamentablemente, sucede en México y seguramente sucede en Paraguay, sucede en Argentina y sucede en Brasil. En Estados Unidos son muy especiales con ese tema del lavado de dinero, y es el rastreo que están haciendo de cuentas de Appleyard, de Aldave, de familiares de Harrison. Eso es lo que se está investigando. Ignacio, estoy viendo la investigación argentina que tuvo 8 allanamientos ya desde el mes de septiembre, y citan como el líder a Greg Taylor. ¿Quién es Greg Taylor? Greg Taylor es un representante de México que en su momento fue importante. Ahora Greg está un tanto retirado de eso, se le adjudica que es el socio del equipo de Querétaro, de tener una sociedad en el equipo de Querétaro, pero era un promotor de jugadores. Hay nombres, dijo usted en el documento que vio, nombres de jugadores, de representantes, abogados. ¿Entrenadores no hay? Sí, evidentemente hay entrenadores en algunas de las escuchas. Digo que no le tomé mucha atención a las escuchas del tema argentino, del tema paraguayo, porque hablaban de alguien que era asistente del Toto Berizzo. Hablaban de un tema de que yo desconozco del Olimpia, no sé si hay una voz que dicen que es de Pérez, de este abogado. Yo desconozco si es la voz o no, porque jamás he hablado con él. Y habla de un tema del Olimpia, que no se le convoque jugadores al Olimpia, de un directivo que está en la cárcel. Eso lo desconozco, pero en eso se abre, ahí en esos audios y en esas conversaciones de WhatsApp se habla sobre ese tema. Que no Nacho, se le convoque, que no se convoque o que se convoque, que no se convoque a los del Olimpia. No se convoque a jugadores de Olimpia. Y hablan de alguien que está en la cárcel, de un dirigente de... No, seguramente debe ser de la suspensión de Marco Trovato, presidente de Olimpia. Trovato. Sí, creo que ese es el apellido que mencionan. Te mentiría si lo sé. No, claro. De Olimpia, que alguien que está en la cárcel. Realmente está suspendido, pero no en la cárcel. ¿Eso se escucha en los audios de esta gente? Sí, entonces refieren como si lo fueran a mandar a la cárcel. ¿Hay algo de amaño? No sé. ¿Hay una acusación de amaño sobre este personaje? Una investigación de FIFA, así que hasta ahora no tiene una cuestión final. Yo lo desconozco, pero porque en estas conversaciones hablan sobre un dirigente del Olimpia, que me imagino que es este chico Trovato que me dices. Hablan de que no se le con palabras altisonantes, que no se le convoque a jugadores del Olimpia. No sé si eso sucedió o no, digo, porque para mí en ese momento fue totalmente irrelevante porque no involucraba a fútbol mexicano. Claro, ¿en qué época, eso que acaba de mencionar, en qué época, temporalmente, en qué época habla de eso, de no convocar a los del Olimpia y hablan de Trovato? Mira, el que utilicen estos audios y estos los WhatsApp sí tienen algunos con fechas, pero los audios pues no te puedo referir de qué fecha son, porque no aparece la fecha como tal, sino ellos la muestran para
para explicar en este expediente cómo es que operan lo que llaman ellos un cártel paraguayo. Entonces ponen en evidencia, algunos citan algunos de estos audios para que la jueza o para que las autoridades o para quien la juzgue entienda cómo operaban, pero desconozco la temporalidad en donde hayan sido obtenidos y cómo hayan sido obtenidos estos audios. Ignacio, cuando invocan a un asistente de Berizzo, ¿en carácter de qué lo invocan? ¿Lo mencionan? Bueno, que van a hablar, que necesitan hablar con él para que llamen a algún jugador y que convoquen a determinado jugador a selecciones, a una selección, creo que sub-20 que va a jugar el sudamericano, porque necesitan negociarlo. A ver, y no recuerda el apellido, porque hubo una sub-23 que se fue a competir. Sub-20 no, por el tema de la pandemia no compitió, pero... hablan de un torneo sudamericano, me imagino que es una selección menor y que el asistente del Toto Berizzo se haga cargo de que lo convoque. Y pues ahí se escuchan como si le estuvieran dando una orden, no como una sugerencia. ¿Pero quién daba el representante? Mira, las escuchas, hay algunas que dicen que Saprellar, yo desconozco si Saprellar o no, o sea, escuché las conversaciones, pero no se tiene referencia. Yo en lo personal no tengo la referencia bien de quién es el que está hablando y sobre la temporalidad. Don Nacho, tengo que hacer esta pregunta porque me dice la audiencia que se le pregunte y creo que es honesto de nuestra parte. Estamos hablando de dirigentes de fútbol, presidente de la asociación, abogados, jugadores, todo el universo. Preguntan si aparecen periodistas en estas conversaciones de WhatsApp que usted tuvo acceso o tiene acceso. ¿Periodistas? Sí, son mencionados periodistas en esta trama. A lo mejor, si tuvieras acceso a esta información, hay muchísimos nombres y evidentemente no he escuchado todas las conversaciones. Claro. Seguramente deben aparecer y algunos pues, no los conozco, no los ubico porque pues no sé tampoco el nombre de los colegas paraguayos importantes o no, quizás los menciones, pero no te quiero dar datos falsos porque bueno, siempre me he medido siempre con evidencia plena y no, desconozco si son periodistas o no, yo no los tengo ubicados como tal. Vareiro, el único jugador paraguayo que está investigando dentro de este corte que fue a México. No, son muchos, está Celso Ortiz, son muchos que llegaron. Ayer toqué el tema de Adán Vareiro porque es algo que ya está documentado, desde cómo salió, a quién se lo pagaron, cómo lo pagaron, a dónde se depositaron las cuentas, cuánto le cobraron a Monterrey. Por eso lo cité, porque es uno de los que ya están citados, pero hay muchos jugadores paraguayos en esta trama, y a mí yo me estoy ocupando en buscar jugadores paraguayos o argentinos o sudamericanos que hayan llegado al fútbol mexicano. A eso me estoy basando porque yo soy periodista mexicano y pienso que el interés de la gente en México pues es por jugadores que ellos conocen. Don Nacho, una consulta. En estos WhatsApps que usted tuvo al alcance, usted dice que se mencionan varios nombres. ¿Cuántos nombres de cuántos jugadores más o menos que afectarían al Paraguay aparecen en estos chats? Mira, no es la cantidad, sino a lo mejor mencionan, no sé, 3 o 4 jugadores, pero es algo que sucede comúnmente en México, en Paraguay, en Argentina. Nada más que no lo podemos, generalmente el periodista es muy difícil. ¿Cómo vas a documentar algo que sucede, aunque toda la prensa hable de que sucede tal o cual cosa, que determinados jugadores llamados para beneficio de algún promotor, de algún dirigente? Eso lo sabemos, es un secreto a voces que los colegas lo sabemos y sabemos que existe, pero no tenemos una evidencia. Estas evidencias que se tienen
Pues es porque es una investigación judicial, no los dichos de un periodista. Claro. No te puedo precisar cuántos son, pero es más o menos ahí 3 o 4. ¿Los jugadores que de México, todos de un mismo representante o hay diferentes representantes que están en este tema? Por lo que tenemos, son en esta investigación hay 2 imputados. Es Pedro Aldave, es Uriel Pérez Jaurena, que trabajó mucho con equipos también paraguayos, y principalmente se están investigando a ellos como imputados en el cateo que se hizo a las oficinas de Uriel Pérez Jaurena en Argentina. Encontraron máquinas para contar dinero, encontraron armas, y todo lo relacionado con estos representantes, algunos de Pedro Aldave, que también trabajan en Paraguay, fue que fueron tejiendo la madeja para llegar a Paraguay, y a Chile y a Perú. Yo veo que entre los casos que se ha mencionado aparece, por ejemplo, la negociación de Adam Vareiro Gamarra. ¿Es el caso más escandaloso que usted logra ver, don Nacho? No es el más escandaloso, ni fue la negociación más cara. Lo que cité es porque ya ese elemento de cómo salió, cómo llegó, cuánto costó, cuál fue el sobreprecio y dónde se pagó, ya está, ya acabó la investigación y ya lo tienen perfectamente documentado. Por eso lo cité ayer, porque Adam no fue un jugador relevante en México, estuvo muy poquito tiempo aquí, incluso él creo que no pasó por selecciones nacionales. Pero es un jugador que la investigación, la carpeta de investigación argentina, pues prácticamente ya cerró. ¿El nombre de Juan Carlos Osorio no estaba dentro de la investigación? Desconozco, hasta el momento no aparece. O sea, el único es, como te dijo, un asistente de Berizzo dentro de las escuchas. Está un asistente de Berizzo, donde le dicen que tiene que bancarlo porque necesitan que ese jugador vaya a jugar el sudamericano con la selección, porque necesitan venderlo y cotizarlo. Nacho, buen día, ¿cómo está? ¿En México se abrió una carpeta fiscal al respecto? En México los clubes se han pronunciado que ellos colaborarán en el momento que alguna de las instancias gubernamentales internacionales, alguna unidad de inteligencia financiera, les pida su colaboración. Ellos se han mostrado dispuestos a colaborar, pero hasta el momento no se han fijado responsabilidades legales, no hay una carpeta de investigación en México. Este es un tema de una fiscalía y de una investigación judicial en Argentina. Correcto, y ahí querría preguntarle, el objetivo inicial de esta investigación era el uruguayo Uriel Pérez, que es lo que me están diciendo. Correcto. ¿Cuál era la relación de Pedro Aldave con este señor Uriel Pérez, que creo que es el jefe y ya está imputado? Sí, los dos son imputados. Los dos son socios, trabajan juntos, compartían ganancias, comparten muchas cosas. De hecho, son imputados. Y lo más curioso es que los dos están registrados como pequeños contribuyentes. Y uno de ellos tiene un avión que fue de un expresidente de Paraguay. Los dos están como monotributarios en sus países, y los más... siendo pequeños contribuyentes, ni siquiera pagaron los impuestos en los últimos 2 años. De ahí se han fincado un montón de cosas que se tornaron relevantes. Nos avisan, y le pregunto esto, don Nacho, con lo delicado que me mencionan, que la hipótesis que se está investigando apunta a clubes mexicanos que podrían estar vinculados a financiaciones dudosas, sospechosas, que eran los que ponían el dinero, se hacían las transferencias millonarias y los dirigentes no reportaban esta movida de dinero. Habría un ocultamiento. ¿Es parte de esta investigación eso, don Nacho? Sí, pues por eso están las unidades de inteligencia financiera trabajando sobre el caso, para documentar si se vendió el jugador a México, quién pagó ese dinero, a dónde se pagó, si fue a cuentas
de estos representantes y fue a paraísos fiscales. En México ya se ha dictaminado que algunos jugadores, Funes Mori, Antonio Mohamed, jugadores importantes recibieron sumas importantes de dinero y las empresas eran empresas fantasmas o empresas fachadas, pero todo eso es parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de varios países y se fincarán responsabilidades seguramente en su momento. Esta investigación apenas está empezando, no está lejos de concluir. Don Nacho, ese avión que usted menciona, don Nacho. Hay videos, en la tercera entrega está hasta el video y está las fotos de Pedro Aldave y la historia de este avión. Es un expresidente paraguayo. Bueno, estas investigaciones, cuando ven cómo tenían escondido de quién era la propiedad de este avión, aparece la esposa de Nicolás Leos ahí como propietaria de ese avión que tenía que posee o tenía el señor Aldave. Pablo. Sí, don Nacho, ¿escuchó o leyó el nombre de Mariano Uglesic, que era el asistente de Toto Berizzo? Híjole, no te quisiera dar un dato falso, no recuerdo el nombre, te digo, porque los audios los escuché para hacer los escuché hace 2 semanas, estuve relacionando y había cosas que descartaba porque para mí no eran relevantes, porque pues yo soy mexicano y decía, bueno, claro, este es un tema local, es un tema de Paraguay, lo escucho 5 minutos y me voy al siguiente, y me voy al siguiente a detectar cosas que pudiera cruzar con el mercado mexicano. No, claro, le preguntaba a Pablo, pero no hablan de una sub-21. Claro, porque fue la única que tuvo competencia. Incluso hay un par de jugadores que después de eso se van al fútbol mexicano. ¿Usted está al tanto de la transferencia de Sergio Zamudio al Necaxa? Brian Zamudio al Toluca. No, claro, Sergio Zamudio pasa que fue transferido al Necaxa, pero nunca fue al Necaxa. Ese es el mundo, que no entra dentro de la investigación. Hay muchos de estos jugadores, que pasan por el Nacional, por Sportivo Luqueño, que nunca fueron parte del club y que de ahí el club es el que factura para que salgan a otro lado. Forman parte de los activos, pero como de una manera fachada para limpiar y evadir los impedimentos de FIFA, porque en la teoría o en lo escrito, para comprar un jugador lo tienes que comprar directamente a un club, no a un representante. Y esta investigación sí tiene donde involucran a dirigentes del Sportivo Luqueño, a dirigentes del Nacional, donde el señor Harrison y creo que su familia tienen mucho tiempo muy cercanos a este club, los utilizan como trampolín, como llegan ahí los aficionados, los periodistas ni siquiera saben que ese jugador es parte de los activos, pero ellos facturan y el jugador aparece en México, aparece en Turquía o aparece en otro lado, porque lo utilizan prácticamente como una fachada, nada más para facturar. Esa fue una conexión que vino de Uruguay. ¿Eso figura también en la investigación, los jugadores de Luqueño? Sí, lo citan para explicar cómo es que operan y cómo algunos clubes en Paraguay, tanto en Paraguay como en Perú, se utilizan como factureros. Algunos clubes, te digo, hacen referencia al Sportivo Luqueño, hacen referencia al Nacional, donde el jugador, sin que haya, a lo mejor ni juega un solo minuto en Luqueño o en el Nacional, pero es Nacional el que termina facturando y cediendo los derechos a algún otro club. Don Nacho, estamos mudos y usted tiene una mina en sus manos. ¿Qué me diría si yo le dijera que acá en Paraguay se decidió que los negocios del fútbol no deben ser sujeto obligado de investigación de la organización que precautela el lavado de dinero en Paraguay? ¿Qué me diría si le dijera que CEPRELAT, que es nuestro organismo regidor en materia de lavado de dinero, dijo que no hacía falta poner al fútbol como sujeto obligado? Pues lo está diciendo todo, un contubernio, una complicidad enorme entre gobierno y todo. El fútbol para el latino es el circo del pueblo.
Y cómo no pasa a fiscalizar donde se mueven millones y millones de dólares. Es aberrante que eso se pueda permitir, que atenta contra la lógica. ¿Por qué? Porque además son bienes intangibles. Por lo menos tú vas a comprar un barril de petróleo, sabes cuál es la cotización internacional, cuánto exactamente vale. Si quieres comprar un coche, sabes cuánto vale. Los activos del fútbol son intangibles. El precio se lo pones tú y ahí el vendedor lo vende en lo que quiere, el comprador lo compra en lo que quiere. Tienes que fiscalizar todo ese dinero que entra y que ingresa, porque llega de paraísos fiscales. Entonces no te importa de dónde venga el dinero, no sabes si es del narco o si es de una empresa seria. Pues eso es aberrante que eso suceda. O sea, ustedes en su país deben saber más de eso, pero a mí, a la distancia, y como me lo comentas, se me hace totalmente absurdo, una complicidad increíble. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso, les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Upisa. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Cuando necesitas efectivo mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Estamos con Luis Canonikov de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Luis, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, ¿cómo estás? El gusto es mío. Saludo a los compañeros y a tu gran audiencia. ¿Escuchaste la entrevista íntegramente del periodista Suárez hoy, esta mañana, con Mabel Redfeld? Ayer charlábamos y bueno, tener un panorama más claro de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol y preguntarte lo primero. ¿Robert Harrison en algún momento piensa hacer una conferencia de prensa o esto lo van a seguir viendo, investigando, saber qué es lo que pasó, cómo se publica esto? ¿Cuáles son las acciones de la APF? Sí, Bruno, escuché la entrevista esta mañana del señor mexicano y como te dije, ya estamos cerrando nosotros la contratación de los estudios jurídicos tanto en México como en Argentina para las acciones legales oportunas en protección de los intereses de la asociación y del presidente Robert Harrison. ¿2 estudios jurídicos para demandar al periodista Suárez? No, ya con el estudio jurídico mexicano veremos qué acción es la más conveniente. Como se sabe, las legislaciones y las jurisdicciones son distintas, entonces allí con ellos armaremos la estrategia a ver si es una acción resarcitoria, una acción penal o de qué tipo la que va a emprender la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero no va a hablar hasta entonces Robert Harrison. De momento yo estoy hablando en su nombre, estamos trabajando con los asesores legales y ya cuando tengamos seguro el camino concreto, todo trazado, todo finiquitado, el presidente en su momento va a hablar seguramente. Luis, vos en lo particular, o no sé si lo hablaron en la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿cómo toman estas publicaciones? ¿Como totalmente infundadas, como un toque de alerta, o como poco serio, o como dirigido por alguien, o es una guerra? ¿Cómo toman ustedes esta publicación? No, subjetivamente no te puedo valorar si es mandado por alguien, si es en qué tipo de sentido viene dirigida, sino lo que puedo hacer es tomar las acusaciones vertidas tanto en el artículo escrito como en las declaraciones y darle la seriedad que se merece y a partir de allí seguir los recaudos legales en protección de nuestros intereses, de la asociación y del presidente. Luis, bien aclarabas que va a depender de la gente experta, pero ¿cuál sería la estrategia, ya que ustedes no forman parte
de la investigación en la República Argentina y en el caso de la publicación del periodista mexicano, ¿ustedes lo que dicen es que todo es falso o quieren que se aclare y que haya mayores detalles? Claro, Dani, queremos aclarar absolutamente todo. De momento la única información es la supuesta información que tira el periodista mexicano que ha tenido acceso supuesto al material, que llama la atención también en la manera de que ha tenido acceso a ellos supuestamente. Y sí, es apersonarnos ante la República Argentina, el juzgado ahí de turno y bueno, ver qué es lo que hay, porque de momento no existe ninguna causa penal ni contra el presidente, no existe ninguna investigación contra la APF. Cuando él declara, Luis, el tema de haber accedido al expediente, a las grabaciones, a los audios de WhatsApp, a través de la gente que maneja la causa, ¿eso es lo que le llama la atención a ustedes y va a investigar el estudio jurídico de Argentina? No, es que por supuesto que para nosotros no existe absolutamente nada, entonces leemos la noticia, le escuchamos a este señor diciendo que tiene acceso a eso y claro, o sea, al no tener nosotros prueba alguna de lo que está hablando, por supuesto que llama la atención. ¿Pero los profesionales argentinos se van a poner en contacto con la jueza? Seguramente sí, se presentarán y se pondrán en contacto con el juzgado. A preguntar qué hay de cierto, ¿no? Creo que sí. Si no tiene ninguna notificación por ahora, lo mínimo que puede hacer para sacarte la duda es que un profesional hable con Arroyo Salgado. Así es, Fede. Acá hay que seguir los pasos concretos en defensa de los intereses de la asociación y del presidente, y uno de ellos es cerciorarse de que exista o no este tipo de información que se está ventilando por todas partes. ¿Y qué plazos manejan? Bueno, esto es muy reciente. El día de hoy estamos cerrando la contratación. A partir de allí veremos los documentos que nos piden también del estudio jurídico y bueno, ya estamos prácticamente a final de semana, así que todo seguirá su curso en la siguiente semana. Pero la postura de la APF, ya que estás como vocero también de Robert Harrison, ¿es negar absolutamente todo lo que involucra del fútbol paraguayo o es interiorizarse mejor hasta dónde llegan los detalles, porque es una causa donde no está involucrado el presidente de la APF o algún club paraguayo? Por eso te hacía la consulta, porque desde la parte de ellos pueden decir, ¿ustedes qué parte tienen acá para querer acceder a la carpeta fiscal? No, Dani, yo puedo hablar solamente de lo que compete a la Asociación Paraguaya de Fútbol y al presidente Robert Harrison. Todo lo demás a nosotros no nos compete. La información que tenemos de lo que dicen es que, bueno, es una investigación esto a representantes ahí que operan en Argentina por un tema impositivo, pero que la APF no tiene absolutamente nada que ver. De igual manera, nosotros tenemos que recabar lo que podamos para estar absolutamente seguros de que no nos estén involucrando en asuntos de los que nunca hemos tomado parte. Así que de ese lado sí, yo dejo un mensaje bien claro que la Asociación Paraguaya de Fútbol está muy tranquila en su actuar con las transferencias internacionales. Eso está total y absolutamente registrado en la plataforma TMS de la FIFA. Están los pagos registrados, están las cuentas bancarias de los dos clubes envueltas en la operación. Así que de ese lado sí estamos bastante seguros y tranquilos. Ahora, ¿esto que contrata el bufé de abogados lo paga la APF o lo va a hacer el propio Robert Harrison para limpiar, si se puede decir, su nombre, o el de la misma Asociación Paraguaya de Fútbol? Y ya lo que sea a nivel institucional, seguramente el Consejo Ejecutivo tomará la determinación que corresponda a Bruno. Pero en concreto, entonces, Luis, ya contrataron o van a contratar 2 bufés de abogados, tanto en México como en Argentina, para comenzar acciones legales. Así es, estamos en proceso de finalización de la contratación de esos bufetes de abogados. Primero para tener acceso al expediente, o ya directamente ustedes creen que esto es totalmente infundado, no tiene ningún sentido. Es que no hay absolutamente nada, Bruno, no hay ningún elemento probatorio, solamente tenemos lo que ha sido transcrito o escrito en el artículo. Harrison no está en el proceso, en la carpeta de la justicia ordinaria de Argentina. En ningún proceso, Bruno.
Ajá. O sea, acá entonces es la versión del periodista. Así mismo, no hay ningún elemento probatorio. Si vamos al artículo vemos que no hay ahí nada que indique absolutamente sobre los hechos que están siendo acusados. Bueno, Dani, Ariel, Federico, ¿algo más? Luis Canónico, portavoz de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Luis, ¿querés agregar algo que no te preguntamos consideres importante? Nada, Bruno, solamente que la APF está completa y enteramente a disposición. Es nuestra intención aclarar todas y cada una de las acusaciones vertidas a la APF y al presidente Robert Harrison, y mantener acá la calma, la tranquilidad de que todas estas acusaciones, lo que allí figura, está absolutamente documentado dentro de los límites legales. Bueno, está perfecto. Luis, muchas gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Un abrazo. Luis Canónico, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, portavoz, secretario general de la APF, charlando con nosotros. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos de Laboratorios Catedral. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor Chabel. Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986444333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Recicolor. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato terere, y que no te falten 2 hierbas: manzanilla y anís estrellado Cuñahuapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bereciner, ligeramente picantes, y el cherry queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Bueno, Eric Caballero, historiador, me envía esto muy interesante. Muchísimas gracias, Eric Caballero. Muy respetado historiador. Un 25 de noviembre de 1901, un feriado más para conmemorar la Constitución. Además de la tradicional carrera de la sortija, la novedad la dieron los estudiantes de la escuela normal que jugaron fútbol bajo la dirección del profesor William Patz. O sea, este fue el primer partido disputado en la historia. Acá envía inclusive el recorte, el diario, el artículo sobre el tema. Muchísimas gracias a Eric. 120 años del primer partido de fútbol con público en la Plaza de Armas de Asunción. Plaza de Armas ubicada, Ariel, se están ubicando, muchachos, ¿verdad? Ahí sobre el Paraguay Independiente. Gerardo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, saludos para vos y los compañeros de la audiencia. Ya estamos con Guaraní. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes
guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. www.maxdominios.com. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Gerardo, para cerrar, por favor, tenemos un minuto, Gerardito. Sí, señor, rápidamente entonces. Mis informantes me metieron en una encrucijada atendiendo de que uno me dice que va a jugar Marcelo González, otro el Piru Contreras. Yo me juego que va a ser el mismo equipo el domingo 19 horas en el Parque del Guairá, enfrentando a Guaireña. El aborigen saldría con Gaspar Servio, Rodi